¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿De qué vamos a hablar? Muy bien. Y vamos a hablar de que el mundo cambió, como venimos hablando, pero que ofrece una gran oportunidad para Argentina. Un Así desafío impresionante. que, un desafío terrible y vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Porque primero, para hablar de cómo el mundo cambió y el lugar de Argentina, tenemos que hablar del alineamiento total de Argentina, de Milei con Estados Unidos, porque eso es una alianza que le sirve a los dos, a Milei y Estados Unidos, pero no a los argentinos. Vamos a hablar de las oportunidades que nos abre el fin de la globalización, la guerra comercial, las nuevas formas que podemos tener de relacionarnos con este mundo que está en crisis, cómo utilizar los recursos naturales a nuestro favor y cómo podemos llegar a industrializar nuestro país. Pero para eso también vamos a tener que ver que tenemos también un enemigo interno. No solo hay problemas afuera. Ay, ¿en serio? Sino también hay un enemigo interno que hay que superar. Qué difícil. Que hay que superar pero que hay grandes oportunidades, grandes desafíos y que yo soy muy optimista por el mundo que se abre. Este es un programa ultra optimista. Si alguno está en un jueves 1 de mayo, ahí un tanto nostálgico, escuche este programa porque me parece que es un programa que va muy con la sintonía del mundo y a su vez va en contra, ¿no?, de ese sentimiento de que, no, qué mal que está todo. Creo Claro. que vos lo decías hace 2 capítulos que el que básicamente está llorando, ¿no?, este fin de la globalización y este mundo nuevo que se abre, es un poco el enemigo, o como mínimo no la está viendo, ¿no? Porque aparece cuando uno lo ve en Argentina y en el mundo un montón de movimientos y reacciones políticas muy fuertes que marcan que estamos en una época donde puede pasar cualquier cosa y eso implica también, ¿no?, cosas positivas. No, totalmente. Y eso vamos a llegar porque nosotros por ahí estamos muy acá metidos en la entrega total de Milei con Estados Unidos. Justamente vamos a arrancar por ahí, que esta semana tuvimos como la semana pasada en realidad la confirmación del alineamiento total de Milei con Estados Unidos, con el FMI, con el ministro de Economía yanqui, pero mientras esto pasa, mientras hay una entrega total de nuestros recursos, de la economía, es como que le dimos una llave al Ministerio de Economía de Estados Unidos para que maneje las principales variables del país. ¿Le dimos la concesión a Estados Unidos de Argentina? Le dimos un poco. la concesión, sí. Todavía no la privatizaron, pero Claro. la concesión un poco sí, Pero me está parece. está en camino totalmente. Así es. Pero mientras pasa eso, hay hay en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, se están armando alternativas más o menos reales, más o menos formadas, más o menos viejas o nuevas, más o menos nacionalistas, pero que se están desarrollando en este momento como en oposición y aprovechando también esta oportunidad de disputas entre potencias y hacia adentro de las potencias, ¿no? Estados Unidos no está todos de acuerdo con Trump con el avance con la guerra comercial, en la Unión Europea tampoco se están peleando y eso afecta a que haya distintas alternativas como la de Traoré y el Sahel, como venimos hablando acá, pero incluso adentro de Estados Unidos, en donde está creciendo todo un odio muy grande hacia los multimillonarios, los billionaires, como le dicen ahí, que están adentro del gobierno de Trump, ¿no? Ni hablar, y también me parece que hay algo muy coincidente, ¿no?, entre, por un lado, el fin de un modelo económico, político, y por el otro lado, y también obviamente sumado a todo lo que son los cambios tecnológicos, cierta falta de horizonte, cierta falta de futuro, y no lo hablo en este caso, porque otras veces sí lo hemos hablado, simplemente de una falta de perspectiva política, sino de una falta generacional de la búsqueda, si se quiere, de un objetivo, de una perspectiva, ¿no? Hay un quiebre de eso. Y que en ese marco me parece que puede pasar cualquier cosa y con una combinación me parece medio rara entre nacionalismo y no diría globalismo, pero sí internacionalismo. O sea, por un lado, crecimiento de alternativas nacionalistas que es lógico, porque si uno ve que de repente tenés a Trump con una tentativa expansionista y muy voraz, ¿no?, de un imperialismo muy voraz, es lógico que haya países que digan, che, nos tenemos que defender de esto y que a partir de eso surjan alternativas nacionalistas. Y también yo decía con cierta necesidad de internacionalizar eso, porque finalmente si uno ve ciertas, ¿cómo se puede decir?, sentimientos, cierta, ¿cómo se puede decir?, expresión de vacío que hay a nivel mundial de toda una generación, marca que también puede haber un estallido que diga, che, esto no se puede vivir más y que explote, ¿no? No, totalmente. Y una nueva reconfiguración de alianzas internacionales, no solo comerciales, que es por ahí lo que vamos a ir desarrollando ahora, sino entre hermandad entre pueblos, pero también entre países que son complementarios, ¿no? Totalmente. Porque acá creo que para arrancar un poco para llegar a esto, ¿no? Para llegar a la cuestiones políticas. Yo la spoileé. De fondo. Lo spoileé, pero está bien, porque la idea es llegar a eso, porque nosotros decíamos al principio que somos muy optimistas, porque el escenario de guerra comercial, de partición internacional,
internacional, de todo esto que estamos viviendo, valoriza mucho, términos económicos, pero también políticos, los recursos que tiene Argentina en todo sentido, no solo materiales naturales, sino también humanos, técnicos, incluso de desarrollo de ciencia que tiene Argentina. Entonces, el problema es que nos gobierna Milei, ¿no? Justamente ahora, que es lo que decimos medio que todos los capítulos, pero como decía, la semana pasada y esta se vio como Milei está 100% alineado con Estados Unidos, que era algo que ya sabíamos, ¿no? El tipo cuando asume dice, mi política exterior es alinearme con Israel, Estados Unidos. Y Giorgia Meloni. Y Giorgia Meloni lo fue diciendo después, pero sí, es verdad, estaba pensando justo en eso. Pero era su alineamiento. Lo que no quiere decir que después las cosas vayan cambiando, porque también era su alineamiento con Ucrania, ¿te acordás? Al 100% con Zelensky. Bueno, ahí es como que condiciona, ¿no?, su alineamiento con Ucrania, con Estados Unidos. O sea, entre Ucrania y Trump, yo estoy más con Trump que con Ucrania, ¿no? Claro, totalmente, completamente. Pero ahora el tipo, al haber recibido el rescate del FMI, esta nueva alianza o imposición del FMI sobre el plan económico, como decíamos antes, que se abre de acá a futuro, en donde Milei no solo recibe un préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional, sino de otros organismos internacionales, no solo eso, sino también recibe, como estábamos viendo, el apoyo público, no solo de Trump, sino sobre todo de su ministro de Economía, que es el tipo de Wall Street, es el tipo que viene de Wall Street, viene de Soros, ahí también puede haber una contradicción, era el trader de Soros. Era del establishment progresista. Sí, uno de los que dio vuelta al Banco de Inglaterra, le hizo ahí una corrida, pero sí, o sea, el tipo es gay además, tiene 2 hijos subrogados, o sea, ahí hay una historia. Pero no deja de ser obviamente del Partido Republicano y viene haciendo una gira, o por lo menos partió en Argentina y después se fue al resto del mundo a distintas conferencias diciendo que hay que seguir el ejemplo de Argentina, ¿no? Y acá Milei, por ejemplo, le responde a los periodistas y a los econochantas de Mandrilandia un cable de Bloomberg que está ahí abajo, que está en inglés porque es un cable de Bloomberg, que son un par de líneas en donde Bessent dice: si sale mal el acuerdo con el FMI o si nosotros la cagamos, si con los anuncios de la guerra comercial de Trump avanzamos demasiado y rompemos los mercados internacionales y Argentina queda en la cuerda floja, le vamos a poner más plata. Pero más plata de los contribuyentes de Estados Unidos. O sea, le vamos a poner más plata propia para estabilizar su moneda en un momento. Es tipo, con la tuya, con la Doña Jane. Esto ha tenido grandes problemas también internos, no por ahora, porque todavía no pasó, pero con lo de México, etcétera, los taxpayers yankees, ¿no? Con la tuya. Claro, claro. ¿Cómo se llama la tía de Spider-Man? ¿Cómo era? Con la plata de la tía... A mí me sale el tío Ben. Pero la tía tío no Ben cómo se y llama. la tía, bueno, con la plata del tío Ben y la tía que no recordamos ahora, la tía May. May, ahí está. Ahí está. Sí, totalmente. Va por ahí. Ellos tienen un fondo de estabilización para los países emergentes, pero lo que queda claro es que nunca lo usan. Solo lo usaron con México a cambio de que la guita que le entraba a México de petróleo vaya directamente a pagarle a ellos, ¿no? El colonialismo explícito. Acá está también muy explícito el colonialismo. Era una jugada muy populista, muy caribeña, muy... 100% populista. ¿Por qué? Porque es priorizar el corto plazo a cambio del mediano y el largo plazo. Todavía no sabemos bien cuáles son las condiciones del FMI, sabemos que hay un plan económico atrás, sabemos nosotros que atrás están los recursos naturales, los insumos críticos, la inyección de insumos críticos para el desarrollo yanqui, como vamos a ver ahora en un ratito más, que hasta Milei lo acepta públicamente cuál va a ser la moneda de cambio, que es básicamente entregar el desarrollo futuro de las próximas generaciones, obviamente no solo a través de la deuda, que por definición es eso, es patear hacia futuro distintos pagos, sino la entrega directa de recursos que hoy son críticos para el mundo y en los cuales obviamente se está desarrollando esta guerra comercial. Y acá vemos cómo el ministro de Estados Unidos tiene un respaldo total con la Argentina, pero eso al mismo tiempo genera problemas, como veíamos antes con el insert anterior de Bloomberg, en Twitter de Bloomberg, en donde los periodistas de Bloomberg estuvieron hablando, probablemente haya muchos miembros del directorio del Fondo Monetario Internacional, que es donde están representados los países, que salieron a decir, obviamente en off the record porque no quieren que Trump los bardee, que no estaban de acuerdo con el préstamo con Argentina. Entonces cada vez queda más claro que no es un préstamo del mundo occidental, como podía ser con Macri, por ejemplo, pese a que después se supo que era Estados Unidos, sino que la mitad de los miembros del directorio serían no los países, no la cantidad de países, pero sí la mitad de los principales países que aportan al Fondo Monetario Internacional estaban en contra de entregarle tanta plata a Argentina por todo el track record anterior y porque evidentemente era un favor político de Estados Unidos hacia la Argentina, lo cual también es una muestra de
cómo se está resquebrajando todo el orden de la Claro, globalización claro. que se está Y muriendo. yo creo que hay por ahí, del lado del Trump, ¿no? Pensándolo ahora, hay en relación a esta decisión, ¿no? Y a este préstamo, incluso esto que vos decís, ya de alguna manera grafica mucho, ¿no? El apoyo de Trump, el tipo de decir, bueno, miren, igual si se va todo al carajo, los vamos a bancar, los Claro, vamos a salvar. totalmente. O sea, no solamente te estoy dando un préstamo de un montón de guita, no solamente aparte te estoy haciendo un desembolso del 60%, ¿no? Del total del al principio. del préstamo al principio, Sí, sí. ¿no? Que claramente está hecho para que vos puedas llegar bien a las elecciones, sino que también, básicamente, si llega a salir mal, yo te voy a bancar. Creo que ahí hay una mirada para mí más estratégica, que es todo lo que venimos discutiendo acá y lo que vos decís, que es también en el marco de una guerra comercial y de que también esta guerra comercial va para rato. O sea, cuando se quiebra un orden determinado y se empieza a pasar a otro, no estamos hablando de que, bueno, es algo así nomás. Evidentemente, toda la discusión de quién tiene los recursos energéticos es clave en términos estratégicos. Y en eso Trump creo que tiene una mirada, ya lo hemos hablado, bastante estratégica, más allá de que pueda tener contradicciones y todo, tiene cierta mirada de que esto puede ir para largo. Y después está el aspecto táctico, me parece, que es el alineamiento político de Milei con Trump y también de Trump sobre Milei y cómo Milei, con toda esta cosa de fenómeno barrial, con sus excentricidades y también mostrando ciertas ideas con mucha claridad y mostrándose él como de manera nítida como el representante de esas ideas, también a Trump no le da lo mismo si que a Milei le vaya bien o no. No, Es decir, el totalmente. fracaso de Milei es también el fracaso de Trump. Entonces ahí aparece también, ¿no? Argentina, que nosotros los argentinos somos un poco narcisistas, ahora tenemos con qué, como un escenario político de disputas nacionales, pero también internacionales. O sea, si le va mal a Milei, no solo implica que probablemente nos vaya muy bien a los argentinos, sino que también probablemente le vaya bien a los trabajadores del mundo, ¿no? Porque Milei está puesto como un ejemplo para el resto del Exactamente. mundo. Lo dice Cristalina Georgieva en el próximo clip que vamos a ver ahora, pero lo dicen muchos de los principales funcionarios del FMI, muchos de estos ministros de Trump a nivel internacional y otros de esta internacional más reaccionaria, más alineada con Estados Unidos, donde Milei es el ejemplo de que se puede ajustar a la gente, pero se puede ajustar a la gente de forma novedosa, porque ahora el ajuste es popular, ¿no? Que es lo que viene diciendo Milei desde que asumió. Por lo tanto, le da un ejemplo para todo el resto del mundo que tiene que hacer esos deberes para entrar adentro de los planes del FMI, pero también para ingresar a esta nueva etapa del capitalismo. Cómo desde Argentina se puede achicar al máximo el Estado, avanzar con las reformas pro sector privado, avanzar en romper cualquier tipo de organización social, política, opositora, avanzar con el ajuste brutal que nosotros estamos viviendo en primera persona, pero que el resto del mundo lo ve medio de afuera y no lo sufre. Esto sería toda una señal que eso fracase, ¿no? Y que le vaya bien. Este respaldo tiene que ver con eso. Encima en Surdolandia, ¿no? Claro, o sea, Argentina, yo siempre hago el chiste, Sí, ¿no? De que aparecía en Twitter Colombia cuando ganó Milei, que mucha gente decía que Argentina era como aquel pibe que en el secundario te recitaba el manifiesto comunista y te lo encontraste 10 años después y de repente era criptobro. Claro. O sea, la victoria de Milei fue muy importante por lo que encarna Milei, pero también por lo que encarna simbólicamente la Argentina. O sea, nosotros ahora se da como una particularidad, una anomalía de que hubo distintas rebeliones populares en el continente, ya sea Chile, Ecuador, Colombia, hubo incluso en Puerto Rico, y sin embargo en Argentina no pasó nada. Ahora históricamente es al revés. Argentina en general aparece como un país muy movilizante, incluso movilizador, ¿no? Para el resto del mundo. No, totalmente. Y hay una estructura social y política que hace que Argentina sea el ejemplo para el resto del mundo, del lado de los trabajadores, ¿no? Del ejemplo de resistencia, uno de los países con más alta tasa de sindicalización, todas cuestiones que se quieren romper, pero también un problema estructural económico, que es que justamente por eso, por otra combinación de factores, Argentina nunca se integró a la globalización del todo, ¿no? Siempre estuvo en el medio, no terminó de ser nunca el que abastecía de soja al resto del mundo, sino que lo hizo, pero hasta ahí nomás. Brasil creció mucho más en la tasa de producción de alimentos, pero al mismo tiempo no perdió, es algo que ahora está en duda, los empleos industriales, la protección social, las jubilaciones, la asistencia social y varios derechos que ahora son los que están puestos en duda y que fueron los que no permitieron que se avance al 100%
puesta en escena de Argentina como uno de los jugadores globales del neoliberalismo, de la globalización como tal, ¿no? Como pasó con Chile, con Brasil, etc. Entonces ahí se juega algo histórico y que ahora se da esta anomalía que sería lo contrario, ¿no? Presentar a la Argentina como un caso de estudio de todo lo contrario, ¿no? Hasta ahora era puesto como el caso de lo que no hay que hacer para los mercados financieros, para el establishment internacional más neoliberal. Ahora es todo lo contrario. Trump lo pone como el ejemplo principal. Qué bajón, qué mal. Está mal, pero todavía esto no se desarrolló. ¿Qué es lo que dice Cristalina acá en esta charla? Mándale. Que si querés no le pongas tan fuerte a lo que se escucha afuera porque duran 3 minutos y habla medio lento la compañera. Ponelo por 2. Por 2 creo que es mucho, pero en donde dice todos los deberes que cumplió Argentina, ¿no? En donde bajó la inflación, redujo el déficit y que de esa forma también bajó la pobreza y avanza hacia el crecimiento económico. Frente a una pregunta del FMI, ¿no? De una conferencia del FMI que pasó la semana pasada. Mira, se está retirando donde no debe Claro, estar. un achicamiento. Cristalina Georgieva al otro día da una conferencia con Sturzenegger, con una motosierra, con un pin acá. Sí, eso es loco. Aparte, también se nota Federico ahí, dice. ¿no? Como, mirá, lo reivindica Sturzenegger. Como cierta aceptación, ¿no? Finalmente del FMI con Milei. Había muchas dudas en relación a Milei por su propia personalidad, porque es raro, boludo. También porque si vos sos del establishment de esos lugares y te cae un tipo, viste, todo sucio, medio obvio. raro. Pintado lo blanco, ves, con talco en la cara. Pintado blanco, decís, che, este es el tipo que va a ordenar a Argentina, Claro. que va a hacer un ajuste salvaje. De hecho, gran parte, está bien que en ese momento no era Trump aún, pero gran parte de la embajada jugó a favor de Massa. De Massa, claro. Y antes de Juntos por el Cambio. Y sí. antes por Juntos por el Cambio. Pero bueno, acá aparece también, ¿no? Como... Acá, mirá. Perdón, Sí, pero sí. no, porque acá dice las oportunidades están en un país que produce alimentos, minería, gas, litio, energía, y acá los riesgos es de lo que se habló mucho la semana pasada. El principal riesgo es que Trump proceda con la guerra comercial y eso genere un flight to quality, que es lo que suele pasar en Argentina, que sube el dólar porque se van los dólares afuera. Y el problema de las elecciones, ¿no? Que es lo que charlábamos recién, pero puesto en un ejemplo práctico, que es que si a Milei le va mal en las elecciones, no tienen plan B, ¿no? Ya no, es un all-in que se juega Estados Unidos a través del FMI para que a Milei le vaya bien y la mina esta llama directamente a que Argentina siga con el rumbo del cambio del JAO. Tira ahí una chicanita, ¿no? Que dice, no vemos por ahora que eso pueda materializarse. Claro, le dijo a los dijo. Cucas, no vuelven más. Claro, le deben haber mostrado las encuestas. Y dijo, mirá, es que la verdad que juegan bastante para Milei. O sea, hay algo para mí que surge mucho en relación a ver este clip, que es pensar cuál fue la campaña con la cual Perón de alguna manera le gana a la Unión Democrática, ¿no? Que era básicamente Braden o Perón contra el embajador yanqui. Acá es muy loco que vos tenés a la representante del FMI reivindicando al gobierno actual y aparte, como decís vos, extorsionando un poco. Es decir, diciendo, miren que estas garantías están si Argentina sigue en el mismo lugar. Si no, y... no hay más plata, me la No hay más llevo. plata, Se claro, la van a va. llevar además los privados, que más o menos... Arréglense ustedes. Claro, ¿no? sí. Es medio esa. Y sin embargo, y creo que habla un poco de esta, ¿cómo se puede decir? De esta poca coincidencia, de esta diferencia entre lo que debería ser un clima de época que favorece al nacionalismo, que favorece también a salir del posibilismo, a decir, che, si Trump está pateando todo el tablero, yo no puedo seguir teniendo los mismos esquemas que por ahí tenía hace 15 años. Independientemente de que por ahí nosotros somos zurdos, e igual diríamos, mandaríamos al carajo al FMI sí. y todo. Ahora, ponele que vos no sos zurdo, ¿no te agarra también algo del sentido de la oportunidad? Y acá esos discursos de decir Braden o Perón, la embajada yanqui o nosotros, el FMI o Argentina, no aparecen en una época que parece ser la más proclive para aparecer esos discursos. Entonces es muy loco. De hecho, el año pasado, vengo desfasado, pero cuando fue la campaña electoral vos lo tenías a Mark Stanley sacándose foto con todos los candidatos. Entonces, Y diciendo hagan una coalición ahora. Para sí, defender los claro, intereses. la línea del FMI era una línea Massa, Larreta, una coalición, si se quiere, del ajuste responsable, pero claramente no aparecía una definición delimitante como sí aparece acá. Y sin embargo, nadie toma de alguna manera eso muy fuerte. Si vos ves los tweets,
que hubo en general de la oposición en relación a esto, es como muy llorón, ¿viste? No, bueno, el FMI introduciéndose. Ahora, ¿dónde está ese discurso de decir... Somos todos víctimas. Somos todos víctimas, Que ¿viste? lo somos, pero tampoco son los diputados nacionales. Y aparte hay algo, boludo, de la impotencia política, ¿no? Claro, de decir, uy, miren cómo el FMI actúa e interviene. ¿Viste? Como cuando te explican mucho la fortaleza del otro, que vale a veces, pero ¿dónde está tu fortaleza para responder a la fortaleza del otro? Y en eso me parece que realmente no aparece un proyecto nacionalista y también que se enfrente al Fondo Monetario y a todos estos organismos en el momento de peor legitimidad. Claro. Entonces, Hasta nada. incluso todo esto surge como amenaza, todo lo que veíamos antes de Bloomberg, de los miembros del board, del FMI, del directorio, que son otros países, dicen, bueno, nosotros acompañamos, pero no nos queda otra. Pero tienen la amenaza de que Trump todavía tiene un mandato que se vence en agosto o septiembre, donde si se vence ese mandato y Trump piensa como ese deadline para no renovar sus autoridades y hasta irse del FMI. Ellos mismos ponen en crisis todos estos organismos, Claro. como se fueron de la OMS, se fueron de distintos otros. Es decir, Trump los va a usar en la medida que le sirvan. Cuando no le sirvan más, se va a ir y va a usarlos también como forma de negociación en toda esta guerra comercial. Pero ahí está el clip de anticipatorio de Trump, en donde decía cómo habían... se anticipó a cómo iba a ser la negociación con Milei, que es muy bueno. Creo que lo vimos en algún capítulo anterior, pero acá cuenta cómo venían las negociaciones sobre los aranceles. Ojo que con Milei puede ser literalmente. Totalmente, aparte. esto pasó antes incluso. I'll do anything, sir. I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Ahí hay un punto, boludo. El tipo cuestiona la democracia liberal. Sí, dice, Congreso me chupa un huevo, acá el que manda soy yo. Cuestiona, pero además dice, bueno, me están todos llamando a mí para abrir negocios, para hacer negociaciones sobre la guerra comercial. ¿Por qué? ¿Y qué hay detrás de esto para América Latina? Que es el mapita que sigue, el de Infobae, donde refleja un poco estos cambios, estos nuevos discursos nacionalistas, en donde lo que hay América Latina como escenario, como lugar en donde se desarrolla esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos la aborda desde el lado de que fue su patio trasero hasta más o menos los 2000, en donde a partir de ese momento la injerencia china o los negocios chinos, las inversiones chinas crecieron exponencialmente y hoy para Argentina exporta sus productos a China, ¿no? Y la mayoría de los países, no importa si son más cercanos a Estados Unidos o no, como Chile, por ejemplo. En Chile su principal socio comercial es Estados Unidos. Perdón, es China. El de Brasil también. Todos menos Colombia y México, digamos, dentro de los... Sí, este es un mapa medio raro porque cuenta inversiones y comercio, no se sabe bien cuál es la discrecionalidad entre cada uno, pero el intercambio comercial es todavía más fuerte que esto. Esto cuenta también inversiones. Es como una forma, no, obviamente todos sabemos que Infobae trabaja para la Embajada de Estados Unidos directamente, y esta es una forma también de ponerlo... el peligro chino. El peligro chino, claro, totalmente. Entonces, frente a este peligro chino, Trump avanza para tratar de asegurarse en primer lugar el patio trasero. Y en eso, obviamente, se quiere quedar con los recursos que tiene ese patio trasero, ¿no? Porque si no, entra en grandes problemas, que es que, por ejemplo, Brasil le exporta a China soja como nosotros, maíz como nosotros, pero sobre todo le exporta hierro. O sea, minerales que son básicos para el desarrollo de la industria. Chile le exporta cobre, ¿no? Entonces son todos los minerales que son insumos críticos para las guerras que se vienen, para la transición energética, para el desarrollo industrial, para la industria manufacturera. Son sectores muy importantes, que son críticos, como ellos le dicen, para esos desarrollos nacionales de las distintas potencias. Y ahí entra en el medio Argentina, que además tiene muy subexplotado todo ese sector, ¿no? Porque como decíamos antes, si Argentina nunca se terminó de insertar a la globalización, nunca terminó de explotar sus recursos, tiene minería, pero hasta ahí. Chile tiene 10 veces más minería que Argentina, Brasil también, Perú ni hablar. Produce alimentos, pero Brasil le ha superado en productividad
de una forma bastante fuerte. El petróleo recién se está empezando a desarrollar con todo ahora, pero tuvo varios años de muchos problemas. Y en el clip que sigue, en el otro capítulo, ¿no? Cuando vemos sobre los recursos y la guerra comercial, Milei anticipa en una entrevista con Fantino, o directamente explica confiesa las oportunidades de negocio que tiene en Argentina, pero que pasan al otro día de haberse reunido con Scott Bessent, ¿no? Claro. Da la entrevista, la charla esa con Fantino. Vino con data, vino con info. Vino con el data, Jabo. claro, en donde él lo que viene a presentar es las oportunidades de negocio, que es básicamente convertirse en un proveedor de materias primas. En minería tenés el litio, el cobre, ¿sí? Digamos, tenés para digamos, estamos laburando con el uranio, digamos, porque estamos laburando con la energía nuclear, estamos desarrollando los reactores modulares. Un día, traete a Reidel y que te cuente todas las cosas que está haciendo para traer la inteligencia artificial. Tenemos el campo, que es el mejor campo del mundo. Entonces, vos tenés ahí, los negocios están claros. Y es una economía que va a generar tantos dólares que te van a salir por las orejas. Vas a tener que desarrollar fuertemente tu sector de servicios. Bueno, ahí no importa. Ahora habla sobre... La pregunta de Fantino es qué va a pasar con el laburo, ¿no? Si todo el mundo se va a dedicar a eso, está cayendo el nivel de empleo, sobre todo el industrial, y él dice que se van a tener que recompetir con servicios. Que es justamente lo contrario de lo que hace Trump. Trump dice, tenemos demasiados servicios, necesitamos empleo manufacturero que paga mejor. Entonces, acá ejemplifica, pone bien en claro Milei que su inserción en estas nuevas cadenas de suministro a nivel internacional van por el lado de estos minerales críticos, de los alimentos y de la energía que Argentina tiene, ¿no? Y por eso hoy, por ejemplo, hoy es martes igual, ¿no? Esto sale el jueves, pero esta semana va a estar en Argentina el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que estuvo este martes a la mañana con Milei reunido, en donde está vigilando no solo que estos negocios se concreten, sino también cuestiones que tienen que ver con la geografía argentina, con los pasajes comerciales, con las vías de navegación, lo que pasa en Tierra del Fuego y el Estrecho. Es decir, hay toda una logística que se está armando alrededor de esta entrega. Cuando vino Scott Bessent, el ministro de Economía yanqui, vino con varias empresas de Estados Unidos, particularmente para explotar la minería. Como dice ahí Milei, hay una oportunidad grande en el uranio, que es un desarrollo que se viene dando con el CONICET en Argentina para explorar, saber dónde está en Chubut, pensar cómo se puede explotar eso. Nunca se explotó, pero la idea era explotarlo para abastecer reactores nucleares en Argentina. Ahora lo que se va a avanzar es vendérselos a los yanquis, como dice él, ¿no? Ahora, esta apertura total de Milei se da en un momento en donde los países están tratando de protegerlos a esos minerales, ¿no? Y de hecho, en lugar de abrirse los mercados, se están cerrando, que es el paño que sigue, también de Infobae, en donde, como una de las respuestas, cuando Trump lanza los aranceles, toda esa que le pone a China, llega a lo que dura hasta hoy, 145% de aranceles, me parece, recíprocos a China. China responde poniéndole la misma cantidad de aranceles, pero antes que eso, lo primero que hace es suspender su exportación de minerales críticos y tierras raras. ¿Por qué? Porque probablemente el comprador sea Estados Unidos. Esto afecta directamente a toda la industria de Estados Unidos, particularmente a Tesla y todos esos sectores más tecnológicos, ¿no? Que necesitan de estos minerales críticos para hacer crecer, son mejores conductores, más resistentes, funcionan de mejor forma, y también para la defensa yanqui, ¿no? Todos los misiles, los materiales, el desarrollo bélico está muy atado, y también el cambio climático. Pero eso ya no importa mucho para los problemas internacionales. No sabemos si va a haber mundo mañana, ya está. Sino que está del lado. O sea, hace unos años, si hablábamos de minerales críticos, eran los minerales críticos para la transición energética. Sí, el litio. Hoy lo son, pero hasta ahí nomás, ¿no? Hoy son más eficientes que usar. El litio es más eficiente que usar cobre, oro, plata. Por lo tanto, se piensan más como una forma eficiente de aumentar la productividad y mejorar la calidad de los productos. ¿No pensás, un poco te saco de tema, pero lo pensaba yo, ¿no pensás que subestimó un poco a China Trump, que lo vio muy Japón, y China no es Japón? O sea... Puede ser. El problema es cuándo iba a proceder, ¿no? O sea, es probable que lo haya subestimado. También él
puede ser que hay como una teoría también que anda dando vueltas muy de economistas, también muy de gente que hace research, como le dicen a los economistas, que piensan un poco más allá de la economía y ven realmente lo que importa, estas cadenas comerciales, etcétera, en donde como que había una conclusión apresurada, que es como la primera parte de la guerra comercial, que fue Trump 1 en 2017-2018, avanzó con aranceles contra China, pero no tuvo grandes efectos en términos de inflación en Estados Unidos, en términos de rupturas de las cadenas globales, sino que fueron particulares, ¿no? Con los semiconductores, que es algo que charlamos acá el año pasado, con sectores particulares para frenar el desarrollo chino y potenciar el propio. Ahora es una avanzada mucho más general, ¿no? Para lo cual China se viene preparando desde hace mucho. Entonces, probablemente las consecuencias hayan sido distintas, ¿no? No Sí, tanto como las y esperábamos. también el primer gobierno un poco preparó a los chinos, ¿no? Claro. También para saber que básicamente, por cómo estaban dadas las configuraciones comerciales, todo eso se podía ir al Totalmente. carajo. China viene desarrollando un programa de los últimos planes quinquenales, no me acuerdo si arrancó en 2005 o 2006, de básicamente prepararse a 20, 25 años para no depender del resto del mundo, o sea, para autoabastecerse de todo, por lo menos de los productos críticos, ¿no? De los insumos críticos, que Trump o Estados Unidos recién se da cuenta en el 2025 que se tiene que abastecer de los insumos críticos, Claro. que ahí es donde entra Argentina, ¿no? Es que para mí, con esto que vos decís, siento que los chinos me sacaron la idea porque no tenía la referencia tan directa, pero pienso que sí, que por cómo está configurado el mundo y también hay que tener cierta maleabilidad para entender que se puede ir todo al carajo mañana. Entonces, medio que hay que prepararse para la idea de que si hay un shutdown mundial, vos puedas más o menos Como en seguir. España, Sí, en España justo hubo eso, pero poner el día de mañana, no sé, sí. se pudre todo. La guerra comercial se termina reflejando como una guerra militar, se empiezan a hacer mierda entre todos. Vos tenés que tener un país que más o menos pueda funcionar. O sea, creo que hay ahí también una perspectiva nacional de desarrollo económico y también incluso de desarrollo cultural. O sea, nada, boludo, no hay iPhone, no pasa nada, muchachos. Pero esa es la gran oportunidad de Argentina. Nosotros tenemos Sí. energía, petróleo, Por eso, alimentos, boludo. minería. Nos falta la industria, ¿no? Que eso por eso es una oportunidad, pero al mismo tiempo me voy. igualmente tenemos buena parte de la industria, ¿no? Tenemos muchas más ramas industriales desarrolladas que muchos otros Y vecinos aparte, del país. y aparte, de la boludo, región. todo este lío va a ser extenso. O sea, no pensemos en Claro. industrializar al país en un año. No, obvio. Pero sí empezar a tener un camino hacia eso. Y también, para mí, entender que cuando uno empieza a industrializar y cuando uno empieza también a discutir la soberanía nacional, hay muchas cosas que van a ser medio chotas al principio. O sea, si vos querés industrializar, y sí, boludo, no vas a pasar a ser China en un año. O sea, eso medio que hay que también, para mí, y ese es un concepto que tiro acá, que no había tirado, lo preparé, que es una revolución cultural, boludo. O sea, me parece que también hay que tener una cierta revolución cultural para decir, así como incluso lo hizo Milei, que hoy hay gente que acepta el ajuste de Milei porque entiende que se está llevando a un país mejor. Bueno, tenemos que entender que probablemente un camino de mayor soberanía, de mayor desarrollo nacional, implica también tener que aceptar ciertas cosas que al menos al principio van a ser más complejas, pero en el marco de que estamos en un camino más general, con una perspectiva estratégica y sobre todo de también entender que no podemos estar vinculados directamente a este mundo o no podemos depender de un mundo que se va al carajo, porque si no nos vamos a ir al carajo con el mundo. Creo que se puede armar algo. No, totalmente, porque para mí es un poco eso, pero es mucho más tranquilas las consecuencias o los problemas de corto plazo que uno puede llegar a afrontar por justamente esto, porque Argentina está en una posición privilegiada en este sentido. Estamos hablando de que los minerales críticos los quiere todo el mundo, los quieren los países, las potencias. Sí, los tenemos nosotros, pa. Y los tenemos nosotros. O sea, China se encargó también también China tiene una región en donde hay muchos minerales críticos, que es más en el norte. Tiene muchas tierras raras y que los se viene explotando desde hace mucho. Es proveedor de muchos de ellos y abarca más del 60% del mercado. O sea, lo viene haciendo con mucha anticipación. La vieron hace mucho. Los chinos. Pero en Argentina tenemos, incluso hay muchos recursos que no sabemos que tenemos porque ni siquiera han sido explorados y ahora van a ser menos explorados porque no están a los científicos no se les paga y se van y dejan de explorarlo, ¿no? El uranio se encontró y se sabe que está ahí por los científicos del CONICET. Pero esto... por un lado, obviamente, siempre las crisis generan oportunidades y en la medida para aceptar esa oportunidad, para encontrar en esa oportunidad, probablemente vayamos a tener problemas en esa transición, pero en este mundo que va
hacia todas estas particiones y que ya no es el mundo en el cual o te alineabas con Estados Unidos o estabas muerto, ¿no? Que fue lo que le pasó a Cuba, qué sé yo, le puede haber pasado a distintos países, a Irán, que lo bloquearon y le cayó el PBI como 15% en solo un año. Todos esos problemas creo que hoy están de una forma mucho más matizada que en el pasado, particularmente para Argentina, tanto por los minerales críticos como por la energía, por los alimentos, pero también por su lugar geográfico, que lo solemos comentar acá, que es un país muy grande, pero al mismo tiempo está muy estratégicamente localizado en el planeta, y que también está en lugares, como vos decías recién, si pasa algo, una calamidad que cierre, que genere problemas, ¿no? Tener los recursos, la materialidad para hacer frente a eso. Hoy todo el comercio internacional depende de canales muy chiquitos, ¿no? Del canal de Suez. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando quedó volcado, quedó torcido Sí, el canal es de verdad. Suez? Fue un quilombo, se cortaron todas las redes de suministro. Acá hablamos el año pasado de cómo los rebeldes hutíes tiraban misiles a distintas embarcaciones que iban a abastecer al Estado de Israel por el estrecho de Hormuz, el canal de Hormuz creo que se llamaba. Trump, una de las primeras medidas de Trump es tratar de recuperar el canal de Panamá, porque por ahí pasan un montón de las cosas que uno compra Iba a comprarlo BlackRock, ¿no? Claro, se lo compró BlackRock. Bueno, esto es una noticia de ayer, creo, de hoy, en donde todavía no está en duda porque China se metió en el medio. Hong Kong es la capital financiera de China, pero no es forma parte de China, es un hub ahí que tiene en particular para relacionarse con el mundo las finanzas de China y comerciales, en donde todavía no está claro que BlackRock haya comprado esos puertos. Entonces, a lo que voy es que Argentina tiene la hidrovía o el río Paraná, por donde pasan muchas exportaciones, no solo de Argentina, sino de países vecinos, que fue a donde durante la campaña electoral fue Mark Stanley, con lo que vos charlabas antes, fue con el que era en su momento el gobernador de Jujuy, Morales, pero también fue con Larreta, también fue con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, con militares yanquis a ver qué pasaba por el río Paraná, lo cual es también, o sea, la entrega no es nueva de Milei, sino que viene de hace mucho tiempo. Y también lo que hizo la generala Richardson el año pasado, que probablemente lo vaya a hacer el nuevo general ahora, que es ver qué pasa en el estrecho de Magallanes y los puertos de aguas profundas que quiere instalar China, si se lo frenan, que Milei se lo frenó directamente, y también la potencial conexión con la Antártida. Entonces hay un montón de lugares. A lo que voy con esto es que si se frenan el comercio internacional por distintos estrechos, si pasa algo natural o no, o hay una guerra o hay un conflicto donde se cierren rutas marítimas, que es por donde pasa el grueso del comercio internacional, no pasa por los aviones, en los aviones no pasa casi nada, es todo barcos. Bueno, Argentina queda en un lugar también privilegiado, aunque no lo quiera, ¿no? Sí, necesitamos cerrar el canal de Panamá. Armar algo, boludo, para cerrar el canal de Panamá, bueno, y ahí somos nosotros. Perú, por ejemplo, que es el ejemplo que pone Caputo para Argentina, igualmente, pese a que está dominado por el capital financiero yanqui, inauguró un puerto el año pasado donde fueron altos militares chinos, que conecta al Pacífico con China directamente, ¿no? Hace una ruta mucho más corta que dar toda la vuelta hasta Brasil, etcétera, en donde Trump también dice, se lo vamos a tener que tirar abajo o no lo vamos a dejar comerciar con el dólar. Ahí hay también un foco de conflicto bastante importante en Perú por abrir un puerto bajo banderas chinas, ¿no? Entonces hay un montón de estas cuestiones que se están abriendo, en donde hasta Perú está dispuesto a negociar con ambas potencias, y la cuestión geográfica acá en lo comercial es muy importante. Hay otro estrecho que es el más importante para China, que es el que está en Singapur, por donde pasa Singapur, y hay varias islas, Indonesia, que es un estrecho muy pequeño, que le estaba leyendo una nota el fin de semana, no me acuerdo dónde, que por ahí pasa el 60% de las compras que hace China al resto del mundo. Si le bloquean eso... Cagó China. Sí, hay grandes problemas para China. No le des ideas, boludo. Viste. Pero no sabían los Por yanquis. eso China viene desde hace mucho tiempo, ahora está abriendo nuevos... Ahí es el de abajo, el que está al borde inferior nuestro. En realidad pasan por todos lados, pero sobre todo con esas istmos, creo que se llaman las pequeñas islas. Por ahí, el distrito de Singapur, por ahí pasan, su canal muy largo, que por ahí pasan mucho del comercio exterior chino, y por eso en toda esa zona es el potencial conflicto bélico que puede haber si esto sigue escalando, de guerra comercial a guerra de monedas, a una guerra total, porque todo esto que tiene que ver con la geografía del comercio internacional no es solo pantallitas y trading y estas cuestiones y cómo se mueven las monedas, sino realmente la provisión de suministros, particularmente los críticos, que es lo que Argentina tiene, y por eso tiene ahora una gran oportunidad por delante, ¿no? Donde hasta incluso,
y con esto terminamos esta parte, los yanquis están con tantas ganas de abastecerse de provisiones de tierras raras y de minerales críticos, que hay una nota buenísima en The Guardian, si quieren después se la dejamos en los comentarios, porque aparecieron muchos socios de Peter Thiel y de J.D. Vance y de toda gente que aportó por la campaña de Trump, que antes incluso de que Trump avance directamente sobre Groenlandia, están comprando mineras que tienen participación en Groenlandia. Porque en Groenlandia está cerca del Ártico y sobre todo en Groenlandia hay un montón de tierras raras y minerales críticos. Entonces los tipos ya están invirtiendo en mineras para abastecer a Estados Unidos y a la industria militar, sobre todo yanqui, desde ahora. Entonces, y por eso también hay tanto foco hoy, creo que fueron, en las elecciones de Canadá, porque Canadá también tiene un montón de minerales críticos. Sí, y ahí con las elecciones de Canadá, también me parece que, como siempre, confirman las tesis que estamos teniendo acá. Toda la realidad siempre confirma lo que nosotros decimos. Esto es premonitorio. Esto es premonitorio, pero que ahí, de alguna manera, Trump logró levantar mucho a los liberales, ¿no? Sí. Que sería como los demócratas. Los liberals, sí. Sí, Se los llaman así, liberals. liberals, me parece. Sí. Que serían Sí, como son los los demócratas canadienses, que estaban muy mal. O sea, la realidad es que todas las encuestas parecían, cuando uno veía meses anteriores, que iban a perder la presidencia. Recordemos ahora que Justin Trudeau es, digamos, de los progresistas. De hecho, creo que debe ser de los más bardeados, ¿no? De los líderes así, si se quiere, progres. Sí. Trump ni siquiera lo saluda, ¿no? Como que hay un No, y desprecio ahí. se lo odia a nivel internacional incluso. Muchos de los libertarios de acá lo putearon desde antes que se le agarre Trump con él, porque era como muy progre. Es muy larreta. Sí. Es muy así, ese perfil. Y que la campaña que hicieron los tipos fue una campaña muy nacionalista, sobre todo para lo que está acostumbrado Canadá, que fue: no vamos a ser ni ahora ni nunca propiedad de Estados Unidos. Claro. Entonces, habla ahí también, me parece eso, que de repente una fuerza política que parecía que se encaminaba a perder la elección con el sector más derechista, de alguna manera la intervención de Trump, lejos de ayudar a los derechistas, terminó favoreciendo a los otros, porque lo que se dieron cuenta los canadienses era que de alguna manera eso era el canal más efectivo o dentro de la elección para ir contra Donald Trump. Entonces, para mí es algo bastante notorio eso, y en realidad lo que influye también son los lazos políticos, materiales, también de soft power que tiene Estados Unidos sobre Argentina, porque hay algo, Sí. si uno ve el mapa que vos mostrabas recién, donde uno ve cómo, salvo Colombia y México, todos los principales países de Latinoamérica tienen más relaciones comerciales con China, lo que también hay que decir es que los lazos políticos y materiales en cuanto al establishment son más fuertes con Estados Unidos. No estoy diciendo con esto que no haya lobistas chinos, pero hay muchos más lobistas yanquis en el ¿Estás hablando país. de la FURP? Sí, de la FURP, que es ese viaje, ¿no?, organizado por la embajada. Viaje egresado. Sí, que ahí, por ejemplo, la foto esa que está Mayra Mendoza, Sí. con Daro Nieto y toda la casta de alguna manera yéndose a un viajecito para formar dirigentes que no sé qué, o sea, El ¿qué? liderazgo. Formar liderazgos que no sé qué, pero boludo, a ver, muchachos, el liderazgo primero no te lo formás en una conferencia. El liderazgo uno tiene que hacer política, pelearla y se va consolidando. Una Imagínate vez si... un amigo hizo un curso de liderazgo y le hicimos bullying. Bueno, por eso, me imagínate, aparte que tenés que ir a Estados Unidos a aprender liderazgo positivo, humano y no sé qué, es todo chamullo. Entonces, también creo que está bueno lo que está pasando, porque deja muy en desnudo a ese establishment político que, mientras Argentina más comercialmente tira a China, no pueden romper absolutamente con los yanquis. Y lo ves incluso también hasta argumentativamente, y por eso estoy feliz, al menos en este aspecto, de que todo esto ocurra, porque todo el discurso que tiene en general la casta o el establishment político argentino tiene que ver a justificar por qué hay que estar siempre en el marco, ¿no?, de los organismos internacionales. Por ejemplo, uno discutía la deuda externa, ¿no? Y siempre lo que le decían a los troscos es: no, ¿cómo no vamos a pagar la deuda externa? Vienen, te invaden, aparte quedás desconectado del mundo. Bueno, independientemente de si la propuesta de los troscos se puede llevar adelante o no, lo que es muy loco es cuando vos directamente argumentás
el porqué de tu colonialismo eterno. O sea, porque hasta uno podría decir, bueno, mira, esto hay que pagarlo, pero esto no, y al menos tenemos que, incluso si hubiese que pagarlo, pensar como perspectiva estratégica cómo podemos tener una autonomía de los yanquis. Ahora, toda esa segunda parte, si es que le damos la derecha a todos aquellos que dicen que no se puede pagar la deuda, no aparece. O sea, solo aparece la justificación de por qué hay que hacer lo que Estados Unidos quiere. Ahora, nunca aparece cómo romper con Estados Unidos. O sea, uno podría decir tácticamente, bueno, hay que hacer esto. Ahora, como estrategia, yo tengo otra estrategia. Esa supuesta estrategia no aparece nunca porque son todo forro de los yanquis. Reciben sobres, reciben también, ¿cómo te puedo decir? El besito en la oreja, reciben esos viajecitos, reciben ese abrazo. Las cenas en la embajada. Las cenas en la embajada. Es hasta una relación que no solo es material, sino también de estatus. Que el estatus, si no, pregúntenle a Bourdieu, ya que nos ponemos, hace a la cuestión. Entonces creo que también está bueno porque, a ver, para mí desde el lado económico y político hay que ser muy pendulares con Estados Unidos y China. O sea, acá nos han denunciado de lobistas chinos y lamentablemente no es cierto. O sea, no recibimos sobre. Ojalá, o sea, si hay algún lobista chino que está viendo, estamos. Pero bueno, esa foto es genial, pues está Nacho Torres, está Mayra Mendoza. Nacho Torres se está empujando para que Estados Unidos se lleve el uranio de Chu. Y claro, y por su pollo. Y vos estás ahí. Y aparte, mirá, está Schiaretti, está De Loredo. El peronismo ahora está hablando cómo entusiasmar, cómo seducir a Schiaretti al peronismo cordobés. Sí, hablan un poco de eso. Está Darío Nieto, pero habla también, viste, de una falta de, por ejemplo, la cámpora, boludo. Todo tu discurso básicamente es Cristina, Cristina, Cristina. Y Darío Nieto es un tipo que operó para meter en cana a Cristina. Y vos te sacás la fotito ahí porque no, bueno, el liderazgo, no sé qué. Encima, boludo, hay algo ahí, viste, de casta. Vos lo ves con trajecito así, diciendo, ¿por qué tienen que viajar por el mundo estos caras de Por eso verga? ganó Milei. Por eso ganó Milei, boludo. O sea, hay algo ahí también de, mirá, Ritondo, boludo. Toda gente que aparte intelectualmente no se les ha leído ningún aporte interesante. Ahí hay para mí que tener y reivindicar de este programa cierta vuelta a la política, de la vieja política, de las ideas, de discutir con argumentos, de discutir planteos. No puede ser solo rosca la política. O sea, está todo bien con que haya rosca, pero también hay que volver a la discusión de las ideas. Y esta gente son simplemente burócratas del orden, burócratas del establishment. Y estoy feliz porque se les va a acabar el curro. O sea, con toda esta crisis de la globalización. Gracias a Javito y gracias a Donaldo. No, y también gracias a la gente, boludo. O sea, no, obvio, es objetivo. Sí, hay algo del castigo a la casta que había algo ahí con el jingle de Serán Castigados, ¿no? Sí, eso hay un jingle muy bueno que hizo Gabriel Solano, sí. Que Pagni lo agarró, que decía, se están portando mal, serán castigados. Y lo agarró Pagni y dijo, esto está buenísimo. Le pegaron al diagnóstico. Lo castigaron. Se portaron mal y fueron castigados. Eso sí, no votaron a Solano. Sí. Y se caga de risa. Pero bueno, hay que intentar, me parece, que ese castigo a la casta vaya por lados positivos. No, ahora, hay que entender ese voto a Milei también como un castigo de una parte de la sociedad que con los elementos que encuentra y equivocadamente, porque acá somos muy anti-Milei, elige eso para castigar a esos sujetos de traje que no escriben, no elaboran, no pueden salir en un stream explicando cuál es su programa y que sin embargo viven como reyes. Qué bronca me hace foto, boludo. Me pone violento, boludo. Bueno, pero me diste un buen gancho porque sí. En vías de elaborar. Tampoco sí, porque me enojo, boludo. Me enojo, soy muy tío Cacho, boludo. Tampoco hay que ser una mente brillante para ver las oportunidades que tenemos de acá, enfrente. Yo agarré algunas particulares, coyunturales y estratégicas, pero que están ahí, ¿no? Que es muy fácil verlas. También para no castigar mucho a esa gente, por ahí podemos arrancar con lo del litio, que Julia Estrada, por ejemplo, esa gente que rodea al kirchnerismo, no sé si es de la cámpora, no es de la cámpora, ¿no? Pero está por ahí. Pero es un poco... pero que cada vez que habla le hacen bullying porque cada vez que le preguntan por propuestas habla sobre el litio, ¿viste? No sé si lo viste. Por ello estoy muy en el Twitter de las finanzas que le hacen bullying todo el tiempo. Pero por eso le hacen bullying, justo es algo bueno, boludo. Pero le hacen bullying con eso como que es algo muy alejado de la gente, que vos proponés litio cuando la gente no come litio, cosas así, y lo de las finanzas dicen hay que entregarlo todo. Pero básicamente lo que dice Julia Estrada es que nosotros exportamos carbonato de litio, que es el litio en estado puro, sin ningún tipo de valor agregado, sin ningún tipo de desarrollo productivo atrás, sin ningún tipo de agregado. Cuando
como oportunidad, nosotros somos uno de los países que tiene mayores reservas de litio. Estamos en el triángulo del litio, somos uno de los países que tiene mayores reservas de litio, que es lo que se usa para, como ustedes saben, las baterías de litio, pero también para un montón de desarrollos tecnológicos, comerciales y obviamente también militares. Por eso, de los principales compradores del litio argentino estaba China. Ahora eso está en discusión porque hubo todo un proceso muy rápido de concentración que ya venía siendo un mercado muy concentrado el del litio, pero de las empresas que producen litio en Argentina, habían 3, después pasaron a ser 2, después pasó a ser 1, y hoy hay una sola que se llama Río Tinto, que es de capitales anglosajones, del Reino Unido y también un poco de Australia, en donde ellos pasaron a comprar todas las empresas de litio que existían. Río Tinto en general hacía más cobre, oro y minerales más clásicos, pero se está tratando de innovar. No sé si te lo puse más atrás, no importa, te voy a meter en quilombos. Pero después vamos a ver que hay un clip de el dueño de Río Tinto, el CEO de Río Tinto, que es esta empresa que ahora es monopolio de producción de litio en Argentina, que le agradece a Milei por el RIGI. Es explícito, pero lo podemos ver después. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de Argentina? Que Argentina tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Todo el mundo quiere litio, pero no todo el mundo tiene capacidad de producir autos, por ejemplo. No todo el mundo tiene... Que esto es un proyecto particular de Julia Estrada y de Letcher, que es cómo insertar a Argentina dentro de la cadena de litio a nivel internacional en un proceso hacia poder desarrollar, utilizar las centrales que tenemos de autopartes, no de autopartes, sino de automóviles en Argentina, para ir haciendo, transicionando esas mismas centrales para pasar a los autos eléctricos, a las baterías de litio, etcétera, que es algo que se puede hacer porque tenemos el litio en Argentina, ¿no? Brasil está haciendo algo parecido, está tratando de atraer incluso inversiones chinas para fabricar autos eléctricos con BYD, que es el competidor de Tesla, pero que ya lo superó, que por eso Elon Musk está tan enojado con Lula, que hizo acuerdos a 10, 15 años para llevar sus plantas a Brasil. Bueno, nosotros tenemos una ventaja comparativa con Brasil. No somos tantos habitantes, no hay tantos consumidores, pero tenemos el litio acá. Entonces, hay formas para tratar de priorizar no solo el abastecimiento interno, sino el agregado de valor de esos recursos naturales, de los recursos críticos, para, por un lado, generar valor en Argentina, generar más puestos de trabajo y que no sea solo una cuestión extractiva, sino también cómo usar esos recursos a la hora de negociar con el resto de las potencias, no vendérselos o regalárselos todos a China ni a Estados Unidos, sino utilizarlos como una forma de negociación y de inserción en estos mercados internacionales que están ahora en una redefinición muy importante, porque lo que viene pasando hasta ahora es que estas empresas que venden el litio al exterior incluso fueron denunciadas bajo el gobierno anterior y condenadas porque vendían el litio afuera subfacturándolo. O sea, decían que lo vendían a $5.000 la onza, no me acuerdo cuál era, o el kilo, pongámosle, cuando en realidad el precio internacional era 22.000. No se acabó la Argentina de los vivos. No se acabó todavía, no sabemos todavía, porque todo esto se vende a declaración jurada. Argentina tampoco tiene control sobre su comercio exterior, por lo que veíamos antes de la hidrovía, pero todas las empresas que quieren vender, ya sea recursos naturales o cualquier cosa al exterior, lo único que tienen que hacer es una declaración jurada diciendo vendemos tanto por tantas toneladas de litio a tal precio. Pero nadie puede controlar nada de eso, porque los puertos los controlan las propias empresas, sobre todo las empresas del agro. Ahí en el primer insert que dice Alimentos Agro está el ranking de las principales exportadoras de alimentos en Argentina, que somos uno de los principales productores y exportadores, y son todas empresas, sobre todo yanquis. También hay una china que se llama COFCO. Pero ellas son las que controlan la hidrovía, el río Paraná, controlan todas las embarcaciones, todo el transporte de los alimentos, pero también ese no es. Me equivoqué yo entonces. Tiene que ser otro, entonces. Pero déjalo ahí, igual, está bien. Donde hay un puñado de empresas que controlan todo el comercio exterior de Argentina, porque Argentina ni siquiera tiene la capacidad para patrullar el río, para controlar qué entra y qué sale de los barcos, así también avanza el narco, ¿no?
hay un problema muy grande con el comercio exterior de Argentina, que podría ayudar, y ponelo al que veíamos antes, porque el propio Financial Times dice que la guerra comercial entre Estados Unidos y China impulsa el agro brasilero y le da una gran oportunidad para Argentina, que es algo que acá no se discute. Acá nadie dice que se abre una gran oportunidad para Argentina para vender soja, por ejemplo. Se hacen los giles también. Se hacen todos los boludos. Obviamente, nosotros también tenemos por progres esa forma de decir, claro, el campo se la quiere quedar toda, o como para presionar por una devaluación, que es lo que solemos discutir, sobre todo ahora que hay cosecha. Pero acá también tenemos una experiencia histórica previa, que es que Perón, en su momento, nacionalizó el comercio exterior de alguna forma, ¿no? Lo controló a través de organismos nacionales, en los cuales, en lugar de que los exportadores de soja, los traders, manejen cuántos dólares entran y cuántos dólares no en Argentina, o puedan presionar por una devaluación, los monopolizaba ese comercio y a través de una empresa argentina los vendía al exterior y sabía cuántos dólares entraban y cuántos no. Hoy Argentina no lo sabe. Sí, Argentina es lo mínimo eso. Es clave, o sea, es la primera medida que tenés que hacer para tener más o menos un control, ¿no?, de tus exportaciones y también una planificación nacional de eso. Claro, porque la teoría en su momento, estamos hablando de los fines de los 40, principios de los 50, era usar los dólares del agro para industrializar el país. Claro. Que en buena parte lo hizo, pero en buena parte quedó trunco. Porque, hubo vaivenes en los mercados internacionales, un montón de problemas. No lo vamos a resumir acá. Pero lo que sí hizo fue hacer un paso intermedio, porque como decía, nosotros tenemos el sesgo progre de decir el campo se la quiere quedar toda. Pero los productores del agro no son los que liquidan los dólares. Los productores del agro le venden a las acopiadoras, las cerealeras, que son las empresas que controlan el comercio internacional. Pero ellos no definen el precio, lo definen las estructuras mucho más grandes. Entonces, ¿qué hacía Perón en su momento? Con el Estado le compraba la cosecha en pesos a los productores a un buen precio, a un precio que consideraba razonable, y después los vendía al exterior una vez tenidos en su control. Por lo tanto, podía controlar la oferta de los granos hacia el exterior, y en una producción que era mucho menor a la que hay hoy, ¿no? Lo cual favorecía incluso a los productores del agro, porque hoy los productores del agro sufren también, y sobre todo, una opresión por parte de estas empresas que le trasladan el costo, por ejemplo, de las retenciones a los productores, e incluso no le trasladan el precio real del dólar a el precio que pagan en pesos en la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Entonces, esa forma de controlar el comercio exterior que funcionó en el pasado se podría desarrollar hoy, que es lo que hace China, por ejemplo, ¿no? Es una gran oportunidad para Argentina también para potenciar ese desarrollo agrario que está medio estancado desde hace varios años, ¿no? En el menemismo hubo el último boom de transferencia de tecnología que viene creciendo mucho igualmente en términos de productividad y eficiencia, pero no en cantidades, ¿no? Entonces también está el problema de que Argentina no puede del todo aprovechar esta guerra comercial porque no produce a las cantidades que produce hoy Brasil, que fue también ampliando su frontera agrícola. Claro. Obviamente eso pasó también talando el Amazonas, ¿no? Entonces, sí, bueno. Obvio, hay una discusión. Creo que también algunas cosas con esto que decís. O sea, toda medida hay que tomarla integralmente de conjunto. Claro. O sea, acá, por ejemplo, también se avanzó mucho en la frontera agrícola de manera muy violenta, despojando, ¿no?, a pueblos originarios, y tampoco es que eso sirvió para el desarrollo nacional. Claro. Entonces, creo que también, obviamente, todo esto que estamos discutiendo, si sobre todo son medios zurdos, tiene una polémica, porque o sea, uno normalmente criticaba el modelo extractivista, y acá de alguna manera, no sé, por lo que yo entiendo, estamos un poco proponiendo un cierto extractivismo, o al menos para no discutir con conceptos, plantear que la extracción de recursos naturales es necesaria para un desarrollo nacional. Ahora, hay que tener en cuenta que no toda extracción de recursos naturales es por sí misma, ¿no?, o puede aportar por sí misma un desarrollo nacional, sino que incluso puede ocurrir lo contrario. Y lo segundo, que para mí es muy clave, y en eso también creo que lo del Sahel, si bien creo que a veces la alianza regional del Sahel no se la reivindica tanto, porque como son países no tan desarrollados económicamente o atrasados económicamente, sí, está claro.
por más que algunos me digan, rubiecito, europeo. Pero económicamente nosotros también estamos atrasados si lo comparas con Estados Unidos. El Sahel está atrasado si lo comparas con Argentina. Sí, ni hablar. Entonces, por ahí como que lo regional aparece como, y bueno, ¿qué querés? Son Burkina Faso, Níger y Mali. ¿Qué les vas a exigir? Y sin embargo acá también no se ve las potencialidades que tendría una alianza regional acá. En eso, para mí, lo de Marito Santucho hace 2 programas que recomendamos que si no lo vieron, se lo dejamos acá en el link al final. Lo vean, que él plantea, ¿no?, el cuestionamiento a la democracia liberal y que para él ninguna fuerza política que no tenga dentro de sus posicionamientos, dentro de sus planteos, el cuestionamiento a la democracia, entonces no va a poder de alguna manera aprovechar o poder encarnar, ¿no?, una fuerza histórica importante y que realmente pueda transformar la Argentina. Y algo de eso hay que poder, no lo digo sin tener la solución todavía, pero sí poder discutir no sé si una democracia, pero sí una integralidad política mayor de los distintos países, porque vos tenés Argentina, Bolivia y Chile, que forman parte del Triángulo del Litio. O sea, los 3 países con más litio del mundo los tenemos en la región. Después tenés a Brasil, que es un mercado, para empezar, de millones de personas y que aparte tiene un desarrollo industrial más importante. Ahí claramente me parece que hay una discusión en relación a estructuras, sistemas políticos que hay que dar, porque también me parece que ahí sí realmente el salto que podríamos dar, como todos esos países, sería muy grosso. Y ahí hay algo de la democracia liberal, donde cada país hace un poco lo que quiere. ¿Y a quién es funcional? Y a los yanquis, muchachos. Es así. Y por eso Guillermo Moreno no tiene razón. Claro, no. Que justamente el planteo de él es, no hay que ser una colonia de Brasil, tenemos que ir con los yanquis. Y nunca se plantea, ¿no?, la situación esta de una perspectiva regionalista, donde obviamente primero hay que ver a la Argentina, pero que me parece que Argentina, con los vecinos que tenemos, si hacemos ahí una fortaleza, va a poder andar bien la cosa. Sí, igualmente Moreno en parte tiene razón. Porque, a ver. No, por la cadena de valor de Brasil. Brasil lo tiene, y cada vez más lo está usando Argentina de proveedor de energía, por ejemplo, para desarrollar su propia industria. Y bien por Brasil, ¿no? Pero la cuestión, yo apunto, estoy de acuerdo con todo lo que vos decís, pero hoy lo que pasa es lo contrario. Todo el gasoducto que inaugura Massa con Cristina y todo el Frente de Todos que hoy usa Milei, está sirviendo para que Argentina exporte el gas hacia la industria brasilera. Sí, no para industrializar Argentina. No para industrializar Argentina y vender el gas barato, por ejemplo, la energía barata en Argentina, que forma parte de esta integralidad, no solo regional, sino también en Argentina, ¿no? Porque lo que vos decías, estoy 100% de acuerdo. Uno tiene que utilizar, creo que hay una dualidad, ¿no? Utilizar los recursos naturales, sobre todo en este momento, que es como que el foco que por lo menos le estoy poniendo desde el principio por la guerra comercial, en la dualidad de eso te va a traer dólares, ¿no?, que es lo que diría el desarrollismo de Argentina históricamente desde Perón, porque con esos dólares vas a poder industrializar el país, pero incluso abarca mucho más que eso, porque hoy uno puede negociar con esos recursos la inserción de Argentina, incluso cómo cancelar deudas del endeudamiento anterior, cómo sacarse de encima un montón de condicionalidades, pero también cómo utiliza esos recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de los argentinos, ¿no? Entonces, y cómo industrializar de los dos lados, ¿no? Entonces, está el problema de por ejemplo, lo que hablábamos ahora del litio, como incluso nosotros adentro de Argentina tenemos la capacidad material para poder insertarnos de mejor forma en la cadena de suministros internacionales y de producir autos eventualmente, pero si lo hacemos en conjunto con Brasil, la potencialidad es mucho más grande. Claro. Porque hoy la industria automotriz ya está encadenada entre Argentina y Brasil. Si uno lograra avanzar en acuerdos más profundos con Brasil, obviamente eso tendría una potencialidad mucho mayor que hacerlo cada uno por separado, que es lo que pasa ahora, y en donde obviamente Brasil trata de sacar la mayor cantidad de ventaja, como haría cualquier país del mundo, de Argentina. Pero el problema es que en Argentina, al primar esta visión de que necesitas juntar los dólares vendiendo lo que sea que haya que vender, vendiendo uranio, vendiendo litio, vendiéndole el gas a Brasil a toda costa, en teoría para industrializar el país, pero en la realidad es para pagar la deuda que nunca se va a terminar de pagar, que es lo que pasa en la realidad, ¿no? El gasoducto se abre para conseguir
dólares con el gas de vaca muerta, con el petróleo después, hoy con las exportaciones de petróleo, todos los dólares que consigue Argentina van a pagar la deuda, la fuga, ¿no? Entonces, así no hay posibilidades de desarrollo. Eso o dólar barato. Claro, el dólar barato, que termina formando parte Sí, de lo mismo, sí, pero sí. es eso. Yo coincido 100% con lo que decís. Por eso creo que hoy en día el Mercosur no funciona como lo que nosotros estamos planteando. Es No, decir, no, es por una eso. unión, es Totalmente. medio una, ¿cómo se puede decir? Casi que también es un poco el sistema que tienen las burguesías locales para presionar a la devaluación de las otras, ¿no? O sea, de repente te devalúa Brasil y vos, hay que devaluar. O sea, no sirve al desarrollo regional. Pero sí creo que eso, si se discutiera y se intentara también, por eso para mí, yo decía al principio, esta dualidad entre nacionalismo e internacionalismo. O sea, hay ciertas cuestiones que laten de manera muy unificada en distintos países, que está bien para mí llevar adelante, y creo que también por las condiciones geográficas, pero también incluso por el desarrollo nacional que tiene cada uno de los países del cono sur al menos, se podría llegar a dar algo interesante así. No, ahí. no, totalmente. Y encima con ciertas conexiones culturales, o sea, no sé, boludo, vos me decís Bolivia, y Bolivia son hermanos nuestros, o sea, hasta, no sé, yo personalmente, boludo, iba a la primaria, en mi colegio estaba lleno de hijos de bolivianos. Sí, sí. O sea, hay algo. Mis abuelos también. son chilenos. Bueno, tus abuelos son, eso no lo sabía. Y mi viejo es medio chileno. Yo también, yo me voy todos los veranos a Chile. Sí, los patagónicos tienen esa, Sí, claro, esa todo el conexión. tiempo. Creo que los porteños son más antichilenos. Había Sí, dentro sí. de la revolución Nah, igual cultural. está lleno de antichilenos en Argentina. Y los chilenos también son muy anti-argentinos, pero muy, bueno. muy, Sí, muy, sí. muy. Yo creo que con los brasileros se da algo que aparte se da. Yo viví un tiempo en Brasil y se da lo mismo que acá, que te dicen, no, allá en China, eso fuchipó. Como hay la bronca solo con el fútbol. Después lo ves al brasilero tomando Claro. caipirinha en la playa y decís, yo quiero ser como Claro. él. Y ellos nos ven a nosotros Claro, y y dicen lo también dicen, no, allá en China es muy tuleganchi. Qué derrota que lo tenga que dirigir a Ancelotti, ¿no? Y que no sí, sea un brazuca. sí, Derrota Brasil, cultural total. Brasil está en el fútbol como Argentina en la política, ¿no? Claro. Un poco así se podría Un decir. poco así, es verdad, es verdad. No, pero totalmente hay un montón de este tipo de oportunidades concretas que se pueden solucionar más o menos de forma concreta. Y yo incluso soy más optimista con un panorama más regional por ahí. Por más que ahora parezca lejano, más internacional, o sea, las cadenas de suministro se han desarrollado mucho, ahora se están rompiendo, pero eso no quiere decir que cada país se va a volver por su cuenta, no, tampoco es eso, sino que se están reconfigurando. Y en ese sentido, en la medida en que la principal potencia internacional tiende a romper las relaciones entre países, eso fomenta que los otros países se unan entre ellos, ¿no? Ni Que es lo hablar. que está aprovechando China. Hasta ahí hay que ver hasta dónde quiere avanzar y hasta dónde no, hay que ver hasta dónde le queda demasiado lejos esta región, evidentemente no muy lejos, pero eso también presenta una oportunidad grande, ¿no? Que es la de abrir nuevas relaciones, tanto comerciales, financieras, políticas, sociales, que antes no existían en términos de que uno, particularmente en Argentina, estaba siempre 100% alineado a Estados Unidos y eso lo lleva a ir chocando y tener distintos intereses, ¿no? El propio rechazo frente al bullying que te hace Trump y Estados Unidos te lleva a una unificación un poco más, por lo menos de defensa de la región y de valores y de sentir el orgullo nacional o regional de sentir ese bullying. Pero estoy de acuerdo y creo que estas oportunidades concretas, como decías, el litio, los alimentos, también el de vaca muerta ahí, el Ogre recién había puesto un informe muy bueno de una consultora muy importante, que es Rystad, creo, sí, Rystad, que es una consultora de las más grandes de energía a nivel internacional. Y esto salió hace poco, que esto tampoco lo dice nadie, esto no se suele discutir Solo en un mundo los medios. feliz. No se suele discutir en los medios porque esto haría que nosotros tengamos que discutir los márgenes de ganancias de las empresas, que es hacia lo que vamos de acá a futuro, ¿no? Porque está todo bien, hay problemas internacionales, pero dentro de los países hay gente que se está choreando mucho. Y acá muestra el de abajo, ponete el de abajo, Ore, gracias, que muestra, este es el break-even, se conoce en inglés, que es a qué precio internacional del barril de petróleo los pozos de shale es esto no convencional, o sea, los pozos más costosos del mundo, porque son más difíciles de sacar el petróleo, hay que meter más guita, a qué precio sería rentable la producción en los distintos yacimientos o los más importantes de shale a nivel internacional. Y Vaca Muerta es rentable a un valor mucho más bajo, a cerca de $40, cuando en Estados Unidos ya a los 50 tienen que parar la producción.
En parte, tal vez por eso Trump dio medio marcha atrás con la guerra comercial. O sea, los márgenes de ganancia en Vaca Muerta son mucho más grandes. Pasa que nadie los aclara. Pese a que tenemos YPF, que en teoría es una empresa que defiende los intereses nacionales, cuando está claro que no, que podría mostrar cuáles son los márgenes de ganancia que tienen. Y si es necesario que hayamos tenido un 400% aumento del combustible final de la nafta. Tremendo, ¿no? eso los corres a todos, Gonza, con esa, boludo. Porque además hoy anunciaron que bajaban un 4% el precio cuando el precio internacional bajó 15%, pero Claro. ellos bajaron 4%. Y hay que ver cuánto de eso se traslada al surtidor. Eso lo anunció YPF hoy a la mañana. Pero esto es lo más importante porque es el sector que habla todo el mundo de Vaca Muerta. Habla todo el mundo del petróleo de Argentina. El petróleo es cada vez más importante porque todo el mundo necesita cada vez más energía. Sin embargo, la semana pasada salió un informe de Economía y Energía que decía que somos uno de los países de la región que tenemos la nafta más cara y el diésel, que es el gasoil, es el segundo más caro de la región, ¿no? Y somos el que de los que más se está produciendo, porque por ahora sigue produciendo más Colombia. Entonces, esta oportunidad también es muy grande, sobre todo porque la financiamos nosotros, con subsidios, con impuestos. En el pasado, Moreno incluso y otros funcionarios de distintos gobiernos han puesto un barril criollo en Argentina, o sea, un precio mínimo por encima del precio internacional para que siga siendo rentable. Pero lo subsidiaban. Lo subsidiaban, claro. Uno lo subsidia. Hoy lo está subsidiando con el precio en el surtidor, que paga un precio más caro local que internacional, o lo subsidias con tus impuestos, ¿no? Le subsidian la producción en las distintas cuencas para... Obviamente, el objetivo era noble igualmente, ¿no? Garantizar el autoabastecimiento después de la privatización de YPF, que hizo que todo se vaya al tacho en términos energéticos. Pero esto pasa con el sector estrella de Argentina que soy, que es Vaca Muerta. Incluso si el objetivo es ser como un país de esos de Arabia Saudita, ¿no? De Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, hoy más o menos el precio de la nafta en Argentina es $1.20. Allá son 10 centavos de dólar, 15 centavos, 20 centavos. Entonces, si vamos a hacer un emirato, por lo menos cobren no barato la nafta, ¿no? Porque además, en Argentina ya no tenemos más trenes. Todo el transporte en Argentina es por camiones. Y es un costo fundamental para determinar los precios, la inflación. Y la revolución cultural nacionalista. ¿No debería rediscutir eso también? Si queremos el tema de los trenes, claro. boludo. No, eso total. O sea, incluso se ha demostrado con los años que la principal fuente de inversión, o sea, uno de los principales factores que miran no los fondos de inversión, sino las empresas que van a hacer negocios reales a las economías, una de ellas es la infraestructura del país. Hoy, por ejemplo, cuando uno mira, esto también es muy el micromundo de economía y finanzas de Twitter, que dicen, se vienen la cosecha gruesa, ya los productores le están vendiendo, lo que decíamos antes, a los exportadores, porque están llegando un montón de camiones a los puertos de Rosario. Uno mira las fotos de los puertos, de los caminos a los puertos de Rosario y están hechos mierda. Los camiones están al borde de volcar todo el tiempo. Y eso es un costo muy grande para los intermediarios que se lo terminan trasladando al tipo que produce en pocas hectáreas de soja porque tiene que pagar todo más caro. Ellos son los que tienen que terminar de pagar boludo. el Lo flete. mismo las infraestructuras regionales. Claro. No sé, boludo, no tenemos... Para ir a Uruguay hay que dar una vuelta gigante, boludo. Ahí el turco había querido hacer un puente, ¿no? Sí, hay unas imágenes de las vías marítimas que es imágenes que están muy flasheras sobre, si querés agrandarlas y ahí las vamos a ver, que son las vías Esa es la del Río de la profundas. Plata. Claro, ahí está el Río de la Plata y se va al río Paraná, en donde obviamente esa es de las más importantes que tenemos en Argentina, que hoy se están utilizando mucho, ¿no? Por eso que tienen un gran flujo de cambio. Pero ahí está la Antártida y arriba está todo lo que es Tierra del Fuego, ¿no? La isla, donde pasan también muchos barcos. Ahí la mayoría de lo que pasan son cruceros de turismo, pero está la posibilidad, como decíamos antes, que próximamente pasen por ahí, por el Estrecho de Magallanes, etcétera, muchos barcos Sí, hay un comerciales. flujo importante igual. Sí, ahí pasan muchos, en parte comercial, pero sobre todo cruceros turísticos. Y todo esto se tiene que desarrollar con infraestructura, que es justamente lo que viene a hacer el Comando Sur de Estados Unidos, a ver si China pone un puerto ahí o no. Es decir, está todo relacionado. Ahora, con lo que vos decías antes, hay un ejemplo muy bueno, que es el de Rusia, de cómo vos decías, los progres o el kirchnerismo dice cómo no vas a pagar la deuda, cómo te van a desconectar del mundo, que era algo que yo también pensaba mucho
cuando leía sobre la Revolución Cubana y todo eso. Digo, estoy hablando hace 15 años. Y obvio, es como el impedimento mayor. Vos decís, bueno, si me va a pasar esto, ¿para qué voy a luchar por no pagarle la deuda al FMI o a los privados o lo que sea? Donde se da la situación de que Rusia estaba en guerra con Occidente, ¿no? Está en guerra con Occidente, que es peor que no pagarle al FMI. Sí, mucho peor. Es bastante peor. Así todo, Rusia sigue vendiendo petróleo al mismo ritmo que antes de la guerra. Sigue generando dólares al mismo ritmo que antes de la guerra. Está creciendo al 4 o 5% anual, que es un número mucho más alto que el promedio de la Unión Europea. Este es el crecimiento de la economía de Rusia. Creció, este año está creciendo al 4 o 5% interanual. Obviamente cayó en 2022. Tuvo una caída importante. Cayó fuerte en el 2022, pero no cayó tan fuerte como anticipaba el FMI, el Banco Mundial. Todos decían que Rusia iba a pasar a ser caput. Nada. Claro, como te decía antes, Irán cayó 15% el primer año después de que Estados Unidos lo desconecte del mundo occidental. Sí, y ahí esperaban también, ¿no?, que hubiese repercusiones internas. Totalmente. A partir de esa caída del PBI. Al mismo tiempo acá hay mucho fomento de la economía de guerra, que eso suele ser, o sea, pregúntale, Estados Unidos se desarrolló de esa forma, ¿no? Alemania también, y ahora lo quieren replicar, ¿no? En algún momento este año vamos a hablar sobre cómo Alemania quiere replicar este fenómeno de la economía de guerra, el keynesianismo de guerra que se suele poner de moda. Pero también están buenas las exportaciones que hay otros sobre las exportaciones de petróleo, en donde lo cortan del mercado, o sea, es ilegal comprar petróleo de Rusia, pero sin embargo Rusia sigue manteniendo los niveles de venta al exterior. O sea, está desconectado, está fuera de todo tipo de nexo con las instituciones occidentales y sin embargo sigue produciendo obviamente de la misma forma. Piensen que hasta los bancos, Gazprom, que era como el YPF de ellos, pero en realidad estatal, con algunos capitales privados pero estatal, tenía hasta su propio banco para el comercio internacional, etc. Ahí abajo hay un gráfico en donde termina de marcar como... Perdón, ahora te estoy volviendo loco. Lo que cae, que es el amarillo, son las ventas de gas. ¿Por qué? Porque le cortaron el gasoducto para vender a Europa. Pero el resto, que es el marrón y los violetas, son las ventas de petróleo. Que están... O sea, los únicos giles fueron los alemanes. Y los alemanes crecen menos que Rusia por haberlo desconectado, que cayeron en la trampa de Estados Unidos. Porque ¿quién suple toda esa pérdida de ventas de gas de Estados Unidos, de Rusia a la Unión Europea? ¿Quién entró en ese mercado? Estados Unidos, que ahora manda sus propios barcos con gas, que es a donde se quiere meter Argentina, a mandar sus gas por barcos a la Unión Europea. Entonces les cabió por todos lados. Fue una masterclass de Biden. Sí, una de sus últimas lúcidas jugadas. Y ahí los europeos, no veo cierto balance, viste, de los europeos, de decir, che, qué mulo que fuimos de los yanquis, qué mal que la hicimos. No aparece eso tan claro, ¿viste? No, totalmente. 100%. Después, además, Rusia tiene otras formas de abastecer, de hacer esto. Hay notas muy flasheras que aparecen en Bloomberg y medios muy yanquis que dicen está lleno de traders en Singapur y en esas hubs en Qatar que compran y venden petróleo para hacerlo pasar por otra empresa que no sea Rusia, ¿no? Hay un tuit ahí del que siga esto, me parece, que muestra cómo volaron las exportaciones vuelvan las exportaciones de Latvia, que es Letonia en castellano, Kirguistán. Claro, que son a Kazajistán y Kirguistán, que son países vecinos, para que después eso llegue a Irán y a través de Irán que vaya a China y a la India. Entonces los usan como puentes en toda esta nueva reconfiguración internacional. Obviamente China se hacen los boludos, pero le están comprando de a miles de millones de dólares en barriles. Entonces, si Rusia pudo mantener un crecimiento después de entrar en guerra indirectamente contra Estados Unidos y la Unión Europea, imagínense si no lo va a poder hacer Argentina, ¿no? Totalmente. Obviamente somos un país más chico que Rusia, no se desarrolló tanto, pero estamos más cerca de Rusia que de Cuba. Sí, y también si se abre una perspectiva más regional, sin dudas que tenés una fortaleza importante, porque tenés al triángulo de litio, más todo lo que es la industria brasilera, más también el mercado brasilero, es interesante. No, totalmente. Ahí las oportunidades son un montón. Además, ahora, con la guerra comercial, como habíamos visto hace un par de capítulos, se está rompiendo la hegemonía internacional del dólar, que es un miedo que también tiene Estados Unidos. China ya está avanzando en el sistema de pagos internacionales para que se pueda pasar por fuera de este sistema SWIFT, que es de donde los desconectaron a todos los que se oponen a Occidente. Por lo tanto,
ya ni siquiera forma parte, ni siquiera ese puede ser un temor muy grande en el cual uno podría intercambiar directamente con China usando el swap, por ejemplo. O sea, las herramientas están ahí, el problema es que nadie las quiere imaginar porque nadie puede, incluso materialmente, imaginarse un mundo. Sí, y creo que se las van a terminar imaginando cuando la realidad vaya imponiendo. La creatividad también aparece muchas veces en las crisis. No, totalmente. No sé si... lo que vos decías antes me hizo acordar a una cosa de Redrado y con eso podemos ir cerrando, si querés, esto y abrir antes que tengamos una huelga general a Claro, lo Grecia, están apurando del a otro lo lado. Grecia acá de... No, porque esto de no imaginarse una salida de las deudas, etcétera, hubo un clip de Redrado con Rebord, no sé si lo viste, Sí. en donde lo levantaron, hasta Santiago Caputo lo levantó diciendo, miren, estos cucas no entienden nada. En donde Redrado dice las deudas no se pagan, ¿no? Y explica por qué las deudas no se pagan, que es como algo que se sabe a nivel internacional, algo que le dicen todos los economistas a el presidente que sea en Argentina, que le dicen vos tenés que volver a los mercados internacionales para entrar a este circuito financiero internacional que es el que te va a ayudar a crecer, ¿no? Y los libertarios obviamente se reían de las caras que le ponían Rufo y Rebord porque no entendían lo que estaba ocurriendo. País normal, Tomás, lo que hace es, te voy a decir algo que puede sonar hasta irresponsable, las deudas no se pagan. Los países normales lo que hacen es, cuando vence el capital, lo que tenés que hacer es renovarlo. Lo que haces es pagar los intereses. Tenés que tener superávit para pagar los intereses, pero cuando te vence el capital, lo que haces es emitir un nuevo título a 10 años. Eso es lo que hace cualquier país de América Latina. No estoy inventando nada, cualquier país emergente. ¿Sí? Con lo cual ¿Todos en la misma estamos? Sí, ¿Realmente? sí, con lo cual hay muchos dólares en el mundo, con lo cual hay muchos fondos de inversión, con lo Claro, cual... no con el fondo necesariamente. No, bueno, Claro. ese es el punto, Manu. El punto es salir de la deuda con el fondo porque tiene condicionalidades. O sea, te prestaron, pero te piden que hagas cosas. Lo que tenés que hacer es, en un año y medio, pagarle al fondo e ir a los mercados voluntarios que te presten y no aumentar la deuda y aumentar el crecimiento de la Argentina de manera tal que la relación deuda contra producto, la deuda se mantenga constante Para y vos- la producción crezca más. Para vos entonces el modelo es sostenible en tanto casi un endeudamiento. Bueno, básicamente lo que dice es que hay que volver a los mercados internacionales como hace cualquier país de América Latina y casi que cualquier país del mundo. Ahora, hay otro que es donde lo explica más con los números, el que sigue, pero no lo pongas todavía porque tiene razón Redrado, así funcionan los mercados financieros internacionales. El JP Morgan, BlackRock, etcétera, financian a los países su déficit fiscal en teoría y a cambio los países van renovando la deuda, ¿no? Y van generando solo el pago de intereses con plata propia, con reservas del Banco Central, y el capital lo van renovando, van emitiendo bonos nuevos, ¿no? Como que en 2030 se venza el L30 y se haga uno al 2040. Eso es lo que hace Estados Unidos. Como ya les contamos acá, buena parte del argumento de Trump para lanzar la guerra comercial es generar ingresos de dólares para cancelar esa deuda y hacer esa deuda más sostenible, porque la deuda, incluso la de Estados Unidos, no es sostenible. La deuda de todo el mundo no es sostenible. Hay un documental muy bueno del Financial Times que salió esta misma semana donde explica que la deuda de Estados Unidos no es sostenible y no es sostenible nada y todos anticipan, gente que maneja muchos miles de millones de dólares más que Redrado, que dicen que esto es insostenible y puede ser la próxima crisis internacional. Los trojos también dicen algo parecido. Hay una... Sí. ¿Viste que Ese es el eslabón más débil. Claro. Se rompe por el eslabón más débil. Lo raro es que hoy la duda es si la deuda de Estados Unidos es sostenible. Entonces eso rompería todo el sistema a nivel internacional. Es que yo creo que estamos en esa, boludo. O sea, en general, estamos al punto de una ruptura general de la economía, de los sistemas y demás, y por eso la alternativa a China, no de ser incondicionales con China, sino de aprender un poco de ese modelo y sobre todo esto de que hablábamos del plan quinquenal, de decir, si se va todo al carajo, tenemos que poder depender de nosotros mismos. Es algo que hay que discutir, boludo. Y el sistema financiero de China tiene un cepo 10 veces más grande que el que tenía Argentina el año pasado. Y funciona con Hong Kong como plaza financiera. Hay 3 monedas en China. Está el yuan onshore, el yuan offshore y el dólar de Hong Kong. Y triangulan así para sostener el valor. O sea, no es que se devalúa la moneda todo el tiempo. Al contrario, tratan de mantenerla en ciertos parámetros con muchas reservas en dólares, pero también sin endeudarse como hacemos todo el resto de los países, sin financiarizar su economía. Obviamente las pensiones, o sea, las jubilaciones no son privadas como Estados Unidos, entonces eso hace que el mercado financiero sea más chico, pero el sistema financiero de los chinos es en yuanes chinos. Y si vos sos chino y querés comprar dólares, no podés.
le tenés que mostrar en los papeles y decirle, me voy de vacaciones a tal lugar y necesito tanta guita, y solo te dan la guita que necesitas para hacer ese viaje. Tiene sentido. Como debería ser. Un poco de comunismo, diría Carlos Maratón. Sí, totalmente. Pero mira, acá Redrado le pone números y es el argumento más claro de por qué está roto el sistema, y el tipo ni siquiera diciéndolo en voz alta se da cuenta de que el sistema está roto. Vos debés $100. Cuando tenés que pagar los $100, renegociás Lo renovás. y tenés que pagar 150. Pagás 50 de interés. No, momentito. Lo que haces con el préstamo tiene capital y tiene intereses, ¿verdad? Vos debés 100 de capital y pagás un interés. Si sos un país que tiene una buena trayectoria, pagás una tasa de interés baja. Podés pagar digamos, hoy Perú paga un 5% por año de tasa de interés. Es decir, si pide 100, paga 105. ¿Ok? Entonces, paga 5 de interés y 100 los renueva. Lo que termina pagando es 5. No pagas intereses. Pagás el interés. Se agarra la cabeza. Pero es buenísimo porque acá, si solo se hacen los números muy simples, te das cuenta que esa es la causa de por qué la deuda es insostenible en Perú, en Estados Unidos, en Argentina y en todo el mundo. Porque el razonamiento de fondo es, vos, en la medida en que no tomás deuda nueva, sino que la vas renovando, achicás el total de la deuda sobre el PBI, que es la forma que tienen los economistas de medir el total de la deuda. O sea, es el porcentaje de deuda, no en miles de millones de dólares, sino con respecto a todos los bienes y servicios que produce tu país, que es el PBI. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la deuda se hace una bola de nieve muy grande cuando esa deuda crece a una tasa más alta que la que crece tu PBI, tu producción de bienes y servicios, que es lo que viene pasando en todos los países del mundo, incluso con el ejemplo que pone Redrado, que es el más benigno para los mundos internacionales, a los mercados internacionales, que dice, Perú se endeuda al 5%, pero Perú no crece al 5%, y eso es lo que él nos dice. Perú crece al 2, 3, 4%. 4 es mucho, no crece al 4%. Entonces, si vos creces al 3% anual y te endeudás al 5% anual, te está faltando 2. Y eso hace que sea una bola de nieve impresionante que nunca se va a poder pagar. Y es lo que le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos se endeuda al 3, 4, pero crece al 2. Y eso hace que hoy tenga una relación del 125% de deuda sobre el PBI. Y por eso Trump lanza la guerra comercial y mañana va a querer devaluar el dólar y pasado va a querer refinanciar esa propia deuda, que es uno de los papers que andan dando vuelta en la Casa Blanca. Tenemos clip. Sí. ¡Tenemos clip! Bueno, vamos, carajo. Lo raro, o sea, en esta obviamente estoy 100% con Rufo, no con Manu Jove y con Rebord. Nunca con Manu No, Jove. por eso. Con Rebord puede ser, pero con Manu Jove pero nunca. Que no entienden cómo funciona esto porque básicamente es un Ponzi. Y los Ponzi, en la medida en que no entren nuevos jugadores al mercado, se rompen. Lo están bardeando al sociólogo, cuando el sociólogo Tiene también razón. está presentado. Che, pero hay algo mal acá, puede ser. Conceptualmente hay algo Claro, o sea, por ahí todavía no lo sabía, pero se está dando cuenta que hay algo problemático ahí. Yo, para meter, recién le mandé al Obre, y ya te juro que con esto vamos cerrando, estamos Obre, yendo al... que sirve también para ver un poco de perspectiva. Sí. Lo que decía Tomás Sankara, que Tomás Sankara fue justamente quien de alguna manera fundó Burkina Faso, o sea, quien le cambió, Le puso el nombre. quien le puso el nombre. Y que bueno, es un presidente que claramente es la referencia de Ibrahim Traoré, que es una de las referencias que tenemos acá. Y bueno, acá de alguna manera discute un poco eso, ¿no? Con todo lo que son las ayudas, entre comillas, humanitarias, las deudas, y por qué él como presidente de Burkina Faso directamente no las aceptaba. Si querés mandarle play, Obre. ¿No? Crean una mentalidad de mendigo con esas ayudas. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que porque no pueden vender, quand ¿no? ils lo que produisent, n'arrivent plus à producen. vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. En Celui qui veut otros nous aider países vraiment, es traído acá, nous o sea, donner le llevan el excedente a des ellos, lo que producen de más. Y lo que realmente nos ayuda, ¿no? Son aquellos que nos traen tractores, insecticidas, o sea, herramientas con las que nosotros podamos producir y terminar con el hambre. Eso sería la ayuda realmente Eso sería la alimentaria. ayuda verdadera y no leche, etcétera. Con lo cual, ahí también habla un poco, ¿no? De esta discusión, ¿no? Del tipo de rechazar un poco esas ayudas humanitarias, incluso rechazar justamente la deuda como mecanismo de opresión, más allá de que uno no las pueda pagar, porque justamente también hay ahí cierta conciencia, y creo que
creo que hay algo también de lo del Sahel que hay que tomar, que es una reconstrucción nacional. O sea, yo creo que hay, por un lado, una contradicción que creo que se expresa también electoralmente, entre por ahí un sector que es recontra orgulloso de Argentina, y acá creo que somos más de ese sector, o sea que miramos a Argentina y decimos, oh, qué lindo país, qué bien te trata la gente, qué buenos que somos, encima culturalmente somos lo más grande que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otra parte que dice, che, este es un país de mierda. O sea, de hecho, es una frase que dicen mucho los argentinos, ¿no? De, uy, qué país de mierda. Y creo que hay algo ahí, ¿no? También sí, somos un gran país y también un poco somos un país, no diría de mierda, pero sí somos un país que donde mucha gente sufre, donde mucha gente no ve el futuro. Y entonces creo que hay ahí también una tarea de reconstrucción nacional para también poder justificar y fortalecer ese ego, fortalecer esa confianza. Por eso yo hablaba, ¿no?, de esta revolución cultural, que para mí tiene que ser una revolución en términos de desarrollo industrial, tiene que ser una revolución también en términos de cómo pensamos la geopolítica y cómo pensamos también darle impulso a nuestro país, y también un poco una revolución cultural en términos de reconstruirnos como nación. No sé, hasta te hablo de ejemplos muy boludos que yo antes cuando los escuchaba decía, no, eso es algo que te dice tu tío Raúl. Pero por ejemplo, el tema de la educación es muy importante. No digo te pasa eso. el link de, pero, el link de al WhatsApp. Pero por ejemplo, la autoridad docente hoy que está muy vapuleada, pues, tanto salarialmente como incluso, no sé, boludo. Yo me acuerdo una vez que le dije a mis viejos, puteando un docente, vinieron mis viejos, fueron a la escuela y le dieron la razón al docente, no a mí. Y creo que hay algo ahí, ¿no?, donde tiene que haber una conciencia de que nosotros somos un país que es lo más grande que hay, pero estamos yendo, y desde antes de Milei, por un sendero que es choto. Entonces necesitamos, para mí, un planteo de revolución cultural, de revolución nacional, que integre todo, que integre lo económico, pero integre también lo social. O sea, hemos sido de las mejores educaciones del mundo, y hoy, boludo, somos un desastre. Entonces, hay algo ahí, viste, que... Para mí el problema es... Hoy, más táctico del momento, es identificar a los enemigos y hacer una campaña en contra de esos enemigos. Me gusta esto. Y ser, porque además, o sea, y va muy por el lado también del nacionalismo, porque esa gente no vive en Argentina. O sea, es gente que son argentinos, que tienen las empresas más grandes de Argentina, que son, no sé, Manzano, que tiene Edenor y que nos cobra las tarifas a precio internacional de luz, se corta la luz seguido, es un servicio de mierda, pero se roba todos los recursos que nosotros generamos, directo o indirectamente. Pagamos las tarifas o con subsidios, se las lleva toda. Está lleno de mineras que están... Elstein y en menor medida Ornequian se están comprando mineras para anticiparse a las inversiones de afuera que vengan, o sea, para hacer lo que hicieron siempre, sobre todo Manzano, que es ser el intermediario con la inversión extranjera. O sea, lo que hizo en el menemismo, que privatizaba las empresas y él se quedaba con un retorno. Se quedó con un retorno en guita y en empresas. Hoy es uno de los tipos más ricos del mundo cuando era el jefe de gabinete, el ministro del Interior de Menem, con 27 años. Entonces, creo que incluso tienen nombre y apellido, como decía Marito el otro día. Y que son muy pocos, son realmente muy pocos. Hay, si querés, un paño de Bernie Sanders en donde dice, es el 1%. Incluso en Argentina es menos que el 1%, porque no hay tantos ricos en Argentina. O sea, Argentina es un país rico. El problema es que cómo puede ser que un país que en teoría es pobre tenga tanta gente en la lista de Forbes, de multimillonarios en Forbes. Creo que Ale Berkovich hacía la cuenta que decía que esos multimillonarios de Forbes en 3 años aumentaron su fortuna un 70%, algo así, desde la pandemia para ahora. Mientras tanto, en Argentina la pobreza aumentó la desigualdad, cada vez tenemos peores empleos, etc. O sea, nosotros generamos mucha riqueza, pero se la quedan cada vez menos personas. ¿Por qué? ¿Porque pagamos más impuestos? Bueno, en parte sí, pero esos impuestos van a pagar las tarifas de electricidad, a financiar Vaca Muerta, que después termina en los bolsillos de Manzano, de la Corporación América de Elstein, y estaba pensando en Galucho, que incluso Galucho, ahora que se cayó, Galucho es el dueño de Vista Energy, que era el tipo que hizo negocios cuando fue ministro. Claro, sí, incluso fue más poderoso que un ministro, porque el tipo lo que hizo fue ser el titular de YPF, el presidente y CEO de YPF, cuando la restatiza, en realidad no la restatiza, sino que le compra el 51% Cristina con Kicillof. ¿Qué hacen? Ahí lo ponen a Galucho de CEO. Galucho se queda con un montón de información que no tenía el resto de las empresas, recién se había descubierto Vaca Muerta, todavía no estaba en ejecución, y el tipo con la mejor información propia
de la empresa, que en teoría debería defender los intereses nacionales, lo echan, se va cuando cambia y es presidente Macri, funda su propia empresa con toda la información privilegiada que tenía, se agarra los mejores pozos, con el costo ya que había hundido YPF, o sea, nosotros, y ahora, las últimas semanas, compra la participación de pozos contiguos en Vaca Muerta de Petronas, que Petronas es una petrolera malaya, del estado malayo, que iba a hacer la mayor inversión de la historia argentina, que era un puerto de gas licuado en Argentina, para poder exportar gas al resto del mundo sin tener que hacer gasoductos. Bueno, esa inversión se cayó. Y Galucho mágicamente de un día para el otro consigue la información de saber que los tipos se querían ir. Y se compra también ese sector y hoy es uno de los principales proveedores petroleros, de los principales productores petroleros de Argentina independiente, ¿no? Que solo produce. Pero esto pasa en todo el petróleo. El segundo productor más grande privado es Bulgeroni. Bulgeroni arranca choreándose, esto lo escribió Majul hace 30 años, se chorea los datos para una licitación de Bridas, la empresa originalmente se llamaba Bridas, en Comodoro Rivadavia, y se chorea los papeles para saber cómo licitar para ser proveedor de YPF. Todos siempre fueron proveedores de YPF, pero ese es uno de los tipos que tiene la estación de servicio Axion, que es a donde nosotros le pagamos un precio de la nafta superior al precio internacional. O sea, en Argentina tenemos costos más altos, no para desarrollar la industria nacional, para desarrollar la producción de petróleo, de gas, etcétera, sino que lo que hacemos es subsidiar márgenes de ganancia de las empresas. Lo mismo pasa cuando se dice que se subsidia la industria de Tierra del Fuego. No se subsidia la industria de Tierra del Fuego, se subsidia el margen de ganancia de Caputo y de Chernahovsky para que después Chernahovsky que se compre P&G, por ejemplo, porque P&G se fue afuera. O sea, hay 20 empresarios que son dueños del 90% de la generación de riqueza en Argentina, que lo generan sus trabajadores, pero que esos tipos después viven en Miami, en Uruguay o en el Mediterráneo en sus yates, mientras nosotros acá nos quedamos con todos los pasivos de esa superexplotación que vivimos en lo cotidiano, directa o indirectamente. Sí, 100% de acuerdo, y sin ser muy tilingo, recién en un spot que veíamos de Bernie Sanders, el tipo para mí decía algo que servía, y de nuevo, no para ser tilingo, sino para ver si algo de lo que se está hablando nos sirve acá nacionalmente, que el tipo decía, bueno, ¿por qué estoy acá en Idaho? ¿No? Que es a priori un estado republicano. Y el tipo habla de que, bueno, como me cansé de eso de estados azules y estados rojos, acá el problema de alguna manera es si sos del 99% que queda por fuera, ¿no?, de todo este sistema, o si sos del 1% billonario, acá en Argentina sería incluso menos. Entonces creo que hay algo también ahí de parte de la política, de primero no poder reconocerse como parte de ese 99% y sobre todo de no poder presentar un proyecto colectivo en donde ese 99% se sienta parte, donde finalmente si vos sos un laburante, no sientas simplemente la alienación que te implica la explotación en tu laburo, sino que vos entiendas que esa explotación, que es un sacrificio para que vos hacés para que todos colectivamente estemos mejor. Hoy en día me parece que justamente de parte de todo este neoliberalismo, y en algunos casos neoliberalismo progresista, es medio lo contrario. Vos individualmente estás como entregado a un sistema laboral que te precariza, te flexibiliza, donde no tenés mucho para hacer, donde dentro de eso que no tenés mucho para hacer, uno busca cómo intentar laburar un poco lo menos posible para que justamente eso no te termine de quebrar y de destruir. Y creo que un proyecto político que justamente tenga en cuenta todos estos condicionamientos y este contexto que estamos planteando, tiene que plantear desde esta perspectiva estratégica poder incluir, ¿no?, al trabajador, poder incluir a ese 99% y de esa manera, ¿no?, transformar la Argentina para bien. No, totalmente. Para eso hay que recuperar lo que nos están choreando 20 millonarios de Argentina, que se están choreando los recursos y todo el fruto. Sí, y ponerle cara, Claro. porque es fácil putear al capitalismo, porque es que son los que después financian las campañas electorales, entonces es muy difícil nombrarlos con nombre y apellido. Son los mismos que están después en la embajada de Estados Unidos a la noche, por eso. Cuando vas al cóctel y esas cosas. Pero para mí esto de Bernie Sanders es un buen mensaje político, no me parece el mejor mensaje político, pero es un buen mensaje político por esta transición, ¿no? Porque es cierto, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo hay una bronca cada vez más grande contra los ricos, ¿no? Porque uno lo ve directamente cómo te están sacando lo que vos laburás y los tipos están todo el día en Twitter como Elon Musk o Milei,
Milei, o Galperín incluso, está todo el día pelotudeando en Twitter y no hace nada, ni siquiera tiene un rol en su empresa. Está todo el tiempo combatiendo la batalla cultural mientras uno está laburando todo el tiempo. Entonces, ese mensaje creo que cada vez tiene mayor ahínco, incluso es un mensaje parecido al del Papa Francisco, que en su momento decía cuestiones parecidas, pero es algo que se dan en distintos lugares del mundo, pero en Estados Unidos, justamente ahora que está en el poder Elon Musk, como parte del gobierno de Trump, pasó algo con esta campaña en Idaho, en ese estado, donde estos fueron los actos más grandes de los últimos años, actos políticos. Acá veía un tuit que dice, en 2016 tuvo un acto de 3.200 personas, 2020 7.000 personas, ahora 12.500 personas, lo más grande desde Obama con sus marchas. Y esto ni siquiera es año electoral, ¿no? Ni cerca. Entonces están hay toda una movida. Expresa una idea, expresa un sentimiento general, ¿no? A través de él. Totalmente. Y si uno ve, o sea, tenés Estados Unidos, Bernie Sanders y las movilizaciones que hubo en contra de Trump. Tenés en Grecia, que veíamos las 3 huelgas generales, con Zoe Constantinopoulos, ¿no? Apareciendo como una figura importante de un nacionalismo de izquierda. Tenés el Sahel. Bueno, evidentemente algo está pasando. Totalmente, están pasando muchas cosas y nosotros no nos podemos quedar afuera. Acá en Argentina estamos también, creo que hay un sentimiento de cada vez más hartazgo, particular con el gobierno, pero si hay un hartazgo con el gobierno outsider, al parecer hay un hartazgo más en nivel general. Sí, y yo creo que también un hartazgo y cierta necesidad, boludo, de una explosión que marque. Creo que Marito lo decía la última vez, de que para él lo peor es la normalidad y sobre todo la normalidad cuando está mal. Y hay algo, ¿no? De que se ha aceptado cierta normalidad negativa, de decir, bueno, tengo que laburar más, y sí, porque no hay otra, porque nadie se va a movilizar. Y creo que es un poco, ¿cómo te puedo decir? Creer que la inercia va a prevalecer cuando en realidad se te demuestra todo lo contrario. Entonces, por la historia del pueblo argentino, por las condiciones internacionales y también por la necesidad de poner fin a este sufrimiento eterno. O sea, yo creo que no hay un peor infierno que un purgatorio eterno. Entonces, creo que hay algo ahí, volviendo, ¿no? Poniéndonos clericales. Sí. Creo que hay algo ahí que es una necesidad y también que las ideas aparecen muchas veces como expresión de necesidades materiales. O sea, yo creo que el solo hecho de que exista este stream es la expresión un poco de todo lo que estamos discutiendo acá. Entonces, por eso creo que somos optimistas, no solo porque vemos estas oportunidades, sino porque entendemos que esta idea va a tener fuerza en la medida en que coinciden tantas cuestiones materiales para que esto emerja. Totalmente, y porque más en concreto, el neoliberalismo, la globalización se está muriendo, pero eso no quiere decir que vayamos hacia un mundo peor. Por ahora parece que sí, pero queda en nosotros en elaborar, en discutir, en tratar de movilizarnos, de pensar cuestiones nuevas y alternativas, ¿no? Sobre todo de intentar pensar y construir una alternativa de que no avancemos hacia esta distopía de ultraderecha, superreaccionaria, de una monarquía mundial y esas cosas que vimos en capítulos anteriores, sino en algo mucho más justo para todos, en donde podamos desarrollarnos personalmente y sobre todo en comunidad. Y para eso tienen que aportar financieramente a los streams que justamente impulsan que esta idea tenga fuerza. Así que nada, unos pesitos. Pongan acá abajo, están los links en la descripción con los links para aportar por única vez o para hacerse suscriptores de esta comunidad del Club de Delirio, donde, bueno, les vamos a ir dando cada vez más cosas en las próximas semanas, así que estén atentos. Y acá abajo están los links directamente para aportar a través de Mercado Pago. Y les dejamos con el link a lo de Santucho, ¿no? Para que sigan mirando. El link a lo de Santucho para que lo sigan viendo. Y después pongan en comentarios qué les pareció. No sabemos de qué vamos a hablar la semana que viene, así que tiren propuestas, tiren ideas. Y la tercera que tiro ahí también para comentarios, si les interesa justamente esta discusión de cómo elaborar un nuevo horizonte para la Argentina y el mundo, planteen cosas que quieran que discutamos, planteen propuestas. O sea, yo sé que aparte a veces nuestro público está buenísimo porque de muchas cosas saben más que nosotros. Entonces nos dicen tipo, a veces es goma porque uno dice, pará, no me quemé, boludo, no me quemé. Pero a veces está buenísimo porque también uno se entera de cosas y se forma, y creo que también la idea justamente de la comunidad es un poco esa, ¿no? O sea, los queremos como protagonistas, no como espectadores. Acá vinimos a levantar leones, loco. No queremos corderos. Y para eso está el grupo de Telegram, que también está abajo del link, ¿no? Ahí estamos en contacto. Así que nos vemos la semana que viene. Buen día del trabajador para todos. Feliz día, y si no son trabajadores, ¿qué hacen viendo este programa? Burgueses.
Nos vemos, que anden Nos bien. vemos. Vayan a ver el video con Santucho. Ahí va.